Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Nico Batalla? ¿Cómo andás? Hola, Sapo, ¿cómo estamos? Muy bien, acá parado todavía. Sí, ¿qué vas a hacer así el programa de pie hoy? Podría hacerlo de pie. Yo soy una persona que en las reuniones sociales se pasa casi toda la reunión de pie, por ejemplo. Me voy a sentar igual ahora. ¿Cómo andás, Jorge? Juventud uruguaya de a pie. Ya no tanto juventud, Un sino. homenaje, decís. Ya no tanto juventud, sino adultez uruguaya de a pie. Que hay una caricatura de la juventud uruguaya de pie, ¿eh? Bueno, hoy una reivindicación. Hoy una reivindicación de la JUP, no. A ver, Sapo, Hoy reivindicar a la JUP, no, escucho. Sapo. bueno. Una cosa es hablar todos los días del Partido Colorado, otra cosa ya es. Yo no digo de reivindicar, estoy diciendo que hay una caricatura, quizás. Hay una caricatura de la JUP. Vos sabés que voy a decir una cosa. Se le ha tratado injustamente la historia, decís. Mira, les voy a contar una infidencia y ustedes me juzgarán. Ahora es de infidencia. Sí, claro. no sé si una infidencia, no es una la palabra no es infidencia. Voy a Octubre del una 72. confesión. ¿Es una confesión lo que voy a hacer Infidencia, o no dale. es una confesión lo que voy a hacer? A ver. En otro momento, y si fuera, digamos un material en el anverso lo que voy a hablar, seguramente te llevaran preso, ¿no? Si vos tenías, por ejemplo, ¿Por lo el que vas a Capital de decir Marx. ahora? Sí. Yo en mi casa tengo. Digo, yo creo que no es para jugar, es un material. Tengo el simple del himno de la JUP. En vinilo. La tiro. Había Acá. un himno de la JUP. Había un himno de la JUP. Una Buscalo, ese que- vez lo pasaste, si no me equivoco. No sé, capaz que me censuraron previamente. No, en otra radio. Sí. En otra radio lo pasaste. Un En otra regalo que me frecuencia. hizo alguien. En una frecuencia de AM lo pasaste. ¿Tenés ahí el himno, Alvin? Debe estar seguramente. Si La no, buscan en el Juventud canal Uruguaya de YouTube Pie, Diego digamos, un movimiento que surge en la década. No voy a ser preciso con las fechas, ¿no? Pero surge en la década del 60, como una suerte de. Un movimiento Frente juvenil. que intentaba Ojo con lo que hacerle un hace. contrapeso a los movimientos de corte marxista que estaban emergiendo a nivel, digamos, de diferentes instituciones, ¿no? Porque entendían que estaban cooptando diferentes instituciones como, por ejemplo, la Universidad de la República o los liceos. Cuando ¿no? te referís a movimiento, te referís a movimiento armado, ¿no? Fierros. Juventud, por ahí sí, movimiento, sí, movimiento armado o no armado, porque a veces, muchas veces eran a puño, A piña limpia. o sea, se agarraban lo de la JUP contra, no sé, el gremio de estudiantes de el Miranda, ponele, y se agarraban a piña. O sea, Y a veces con y fierros. a veces había ¿no? fierros y eventualmente quizás alguna vez calzados. A lo que voy igual, voy mucho más atrás y es decir, tener un simple de la JUP, digo, porque me dijiste, ay, Yo te ¿está dije mal? algo. ¿Está mal tener un simple de la JUP? No, está todo bien. Yo no te Hay voy gente a que juzgar tiene por cosas eso. peores. O sea, Por sí eso. me da mucha curiosidad cómo llegó ahí. Yo Eso creo no que lo como encontró, todo- Alvin. Mirá, no está en YouTube. ¿Viste? YouTube no lo tiene. Yo creo que como O sea que todo- tengo que subirlo a YouTube para empezar. Tengo que digitalizarlo. Como todas y esas subirlo a cosas, YouTube. Sapo, como todas esas cosas, Ujú. creo Siga que. creciendo esa catarba. Sí, claro. Vos, la otra vuelta subí 2 audios. Uno de. Me encanta el sapo, ¿no? Subí un audio ¿En qué de. anda el sapo? ¿En qué anda el ya les sapo? conté yo, que les conté al aire. ¿En qué anda? el sapo? Que subí el audio, el discurso de Pinochet del 76 cuando Mirá- vino mirá a que visitar, anda el sapo. Sí, visitar acá. Y subí también. Porque ese ya tiene. Veo que estás buscando un público, ¿no? Miren que No, anda hay el de sapo. todo. O sea, está bien, estás segmentando audiencia Bien, y Sapo, estás bien, bien. encontrando. También un público. subí Claro. un audio Es por ahí, encontró de que- Sereñi en un acto de democracia avanzada en el 84, 85. Así que, Ese es para o sea nivelar, que- ¿no? y subí, por ejemplo, el comunicado del MLN cuando tomó el Palacio de la Música. ¿no? En el año 69, 70. Noticias del rock. Noticias del rock. ¿Cómo te gusta esa época, Pero pero subí, porque el de Pinochet explotó, obviamente, ¿no? Y no explotó en Uruguay, explotó en Chile, o sea, todo comentario de chilenos pro Pinochet. Pero subí uno de Alfredo Stroessner. Ajá. ¿En qué anda el sapo? El dictador uruguayo, por eso en qué anda el sapo. ¿En qué anda el sapo? Cuando visitó Uruguay en el año 77, creo. A ver,
Pregunta. Sube dictadores chilenos, No, o sea, paraguayos. si en algún momento te sentís incómodo con lo que te estoy preguntando, me decís pará Sí, y perfecto. paro. Vos cuando subiste el discurso de Stroessner, por ejemplo, es un VHS que encontraste en tu casa. Era archivo de audio. Tenía una carpeta con archivo de audio random que dije, está. ¿qué es esto? De una vieja radio. Intuyo que hay material que es del espectador. Está perfecto. Hay material que eran de cassette digitalizado. Sapo, No es que en también tu casa subiste una se charla- grabaran VHS de ese tipo de contenidos. No sé diferenciar de dónde salieron porque es una gran carpeta que tengo que la encontré en una computadora vieja. Y ahora Sapo, ¿también subiste una charla inédita de Hitler? Pregunta alguien en el chat No de subí. YouTube. Digo, ¿Tenés un límite? Si existiera una charla inédita de Hitler, obviamente Sería que la un subiría. documento Es histórico. es un documento histórico. Pero la de Stroessner explotó también. O sea, y en Paraguay, obviamente, ¿no? Gente reivindicando, le dicen el viejo. Es que Bueno, lo que pasa es que el canal de YouTube del Sapo, como dice Nico, ya tiene una audiencia segmentada. No pusiste a conversar a las audiencias, los paraguayos seguidores de Stroessner con los chilenos seguidores de Pinochet y le dicen, che, ¿por qué no se juntan y arman algo? Justo el otro día estuvimos hablando de Condorito. Ya hay ¿no? foros. No, Sí, totalmente. ¿Qué, Alvin? Discúlpame. No, nada, perfecto. Nada, eso, no sé por ¿En qué. qué anda el Sapo? Sí, sí. no, pará, pero No, yo porque tenía Jorge otra me habló de pregunta. la JUP, sí. Yo tenía otra pregunta. El himno de la JUP en un vinilo, entiendo que Sí. eso no es un archivo que rescataste. No, me lo regalaron. Te lo regalaron, alguien mirá. que sabía que lo ibas a valorar. No, alguien que me lo regaló. No sé si lo iba a valorar o no. Contactos del Sapo. Yo sabés que Ujú. colecciono vinilos. Y la persona que te lo regaló lo tenía en su casa, le había llegado a su casa. Sí, lo tiene en su casa. Ujú. Tiene en su casa. Se ve que quizás herencia familiar, ¿no? Sí. Yo creo que Sapo, anda el Sapo? encanta el Sapo. Ese tipo de cosas yo las analizaría Ujú. con una buena dosis de sentido común. O sea, si alguien me dice, no sé, tengo Nuestra Verdad, el libro que es una apología a la dictadura uruguaya. Y le pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Y ese libro? Porque no, me interesa ese periodo histórico. ¿Te interesa? Sí, mirá, lo he leído 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y ahí yo pregunto, bueno, ¿hay algo del periodo histórico que no te haya quedado claro la primera o la segunda vez que lo leíste? Tengo el himno de la JUP en mi casa. ¿Y qué onda? No, ¿lo escuchaste una vez? Lo digitalicé, lo subí a mi canal de YouTube, subo cosas. Está bien. ¿Lo escuchás todos los días? No, bueno. Vos Entonces, querés preguntarme si está en la alta rotación ese simple. yo lo que te digo es que mi En medida de si está mal o no tener ese tipo de parafernalia, me gusta la Segunda Guerra Mundial. Ah, ¿te gusta la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué libros tenés? Y bueno, tengo Hitler y Alemania, casi Hitler gana la guerra. Bueno, Hitler y la Operación Barbarossa. Tengo las mejores jugadas maestras de Hitler. Los chistes de Hitler. Y ahí el vos arte de preguntás, Hitler. che, y de las otras cosas de Segunda Guerra Mundial, ¿tenés algo? ¿Tenés alguna cosa, no sé, de Gran Bretaña, Rusia, Francia? No, justo casualmente, ahí sospecho, ¿entendés? En el caso del Sapo, por ejemplo, le preguntás, ¿escuchás mucho el vinilo del himno de la JUP? No, porque me cuesta sacarlo del cuadro en el cual lo tengo enmarcado en la pared principal de mi sospecho. casa. Está. Se los traigo de simple mañana si quieren. Y capaz que lo podemos. Tenemos una bandeja acá, capaz que lo podemos pasar. Si les interesa, si les genera curiosidad. Sí, me genera curiosidad, por escucharlo. En el medio tiene un cuadro de Lord Voldemort. Y ahí empezaron toda una serie de chistes que son irreproducibles en el chat de YouTube. No puedo Porque se reproducirlos. caricaturiza, ¿no? Justamente. A la JUP. A la JUP. ¿Querés hacer una columna de desagravio a la JUP? No, se caricaturiza a la persona que tiene A eventualmente Voldemort. bueno, a Voldemort, ni que hablar, ¿no? Es terrible, Voldemort. Es terrible, Lo es que la hizo encarnación los del papás mal. de Harry Potter no tiene perdón. No, y la marca que le dejó a Harry, ¿no? Sobre todo. Sapo, tenés algo de Somoza. Eso tuvo Empiezan que a ver su aparecer madre otros también. dictadores. A ver si el Sapo tiene Tengo material de dictadores. Tengo mucho material de los 70, tengo mucho material de acá, de la dictadura, ¿no? Ya va así, porque cosas mucho más laterales. Yo había visto igual una serie que salió en Netflix hace poco que era todo sobre dictadores. Al final la serie narrada por Peter Dinklage. Se lo recordarán como Tyrion Lannister, el personaje de Game of Thrones. La verdad que me enganchó la premisa de una serie que era todo sobre dictadores, ¿no? Desde Kim Jong-un hasta, no sé, sigue por ahí. Y me decepcionó un poco, no era tan buena a nivel histórico. Pero los dictadores tienen un je ne sais quoi que a la gente le interesa. Los hombres fuertes, los dictadores. Toda la democracia tiene eso, ¿no? En todo momento aparece un líder medio autoritario
tal vez te empuja hacia una dictadura. Toda república tiene su Julio César. Y a la gente le llama la atención. No me parece mal, Sapo, que te interese, ¿no? Los dictadores, sus historias. No, pero yo pienso que me interesen los dictadores, discursos. Estoy perdiendo el Los sentido de la líderes ironía de este autoritarios. arranque y me quiero bajar, ¿eh? O sea, No, Jorge está haciendo una interpretación de lo que es un pasatiempo, que es subir material de archivo Sí. de lo que sea. Claro. ¿no? O sea, digamos, curiosamente, tocó que en estos últimos días subiera de material de Stroessner y Pinochet, pero también subí material, como te decía, de Sereni. la gente ya empezó a hablar del sapo con doble S. No. Y cuento lo del simple de la JUP porque fue un regalo, creo que fue un oyente que me lo regaló Sí. incluso. Ujú. Un oyente. Bueno. No todos tenemos un periodo Le mando un histórico. saludo a ese oyente. No ya que todos estamos. tenemos un periodo histórico que nos apasiona, que siempre volvemos a ese lugar, ¿no? Como hobby. No todos tenemos uno de esos. El Sapo, evidentemente, son los 60, 70. ¿Te gusta esa, no? Las guerrillas, dictaduras. A mí me gusta ese la periodo historia- histórico te llama. Del 60 al 2000. Ese es mi periodo de interés. Ajá. ¿no? O sea, ¿Nico? Durante una época, pero no es que me haya vuelto un especialista ni nada parecido, me interesó mucho el periodo de la Revolución Francesa. Mirá, Nico era fanático de la Revolución Francesa. Hizo el Jean Valjean. Sí, claro. Qué sorpresa, El ¿no? Lemis. ¿Eh? Qué Qué sorpresa, ¿no? El periodo menos tibio del mundo, ¿no? ¿Por qué te llamó la atención? Tuvo momentos efectivamente poco tibios, ¿no? ¿Y por qué una persona como vos, sosegada, que seguramente en la Revolución Francesa hubiera dicho, no, muchachos, dejemos un rey, pero pongamos un parlamento? Bueno, que el color de todas esas discusiones Vos que hubieras- se dieron vos en hubieras- tan poco vos hubieras tiempo, tenido esa postura, ¿no? Era precisamente lo interesante. Claro. ¿Qué postura hubieras tenido en la Revolución Francesa? ¿Hubieras sido un tibio? ¿Hubieras dicho, no, matar al rey nunca? En realidad, Nico ya nos dijo que estaría en Versalles, ¿no? estaría en Versalles. No, hubo un momento que simpatizaba bastante con Robespierre, hoy me parece un horror. Va. Nico estaba para cortar cabeza. Si lo dejabas tranquilo, sin la culpa del siglo XX, ¿no? Solamente era el más Y cuando jacobino de los jacobinos también. Cuando tenés 17 años, sos jacobino. Bueno, no A siempre. los 20. Pará, tengo una cita ¿Qué? sobre el terror. Estirame un segundo mientras busco esta cita del terror, Una cita que del- es muy buena. Bueno, está. Es muy bueno. Estamos haciendo la Revolución Francesa. ¿Qué más te puedo decir? Sobre la JUP no te voy a hablar más. Está el simple ahí para decir que no está subido, Alvin. Me dejaste perplejo Pero lo con puedes, eso. a ver, cantalo para ver No, cómo no, es. es que no. No caigas en esa. Porque ahí significaría que lo tengo en la alta rotación y no lo tengo. No, hay un canal de alguien que tiene unos símbolos raros Ajá. Sí. en su foto de perfil, que se llama Nat, su nombre de usuario en YouTube, que tiene muchas cosas de la JUP, de la derecha uruguaya y de cosas por el estilo, pero no está el himno. No está el himno. Sí. Acá encontré la cita del terror que Bueno, quería bien. leerle a Nico. Ya nos metemos en tema. Para dejarle algo a la audiencia distinto a la cotidianidad de la que vamos a hablar, por supuesto, ¿no? Mirá lo que escribía Nico, aunque te gusta la Revolución Francesa, Mark Twain, Sí. en este libro que es un yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo. Y escribía lo siguiente, te leo la cita textual, voy a traducir en tiempo real, capaz que no traduzco del todo bien. Hubo dos reinados del terror, si tuviéramos que recordarlos. Uno trajo muerte con una pasión caliente. El otro trajo sangre con falta de corazón muy fría. El primero duró algunos meses. El otro duró miles de años. Uno infligió la muerte sobre decenas de miles de personas. El otro sobre cientos de millones. Pero solo nos acordamos de los horrores del terror mínimo. Ese terror momentáneo, si pudiéramos llamarlo de alguna forma. Mientras que el horror de la muerte rápida por el hacha, comparado con la muerte que dura años por el hambre, el frío, el insulto, la crueldad y los corazones rotos. ¿Qué es la muerte rápida por un rayo comparada por la muerte lenta en la hoguera? Un cementerio de una ciudad podría contener todos los ataúdes de ese terror breve que le hemos enseñado de forma tan diligente a nuestros hijos para asustarse.
Pero toda Francia entera no podría haber contenido los ataúdes llenos por ese terror más antiguo y real. Ese terror inexplicable, indecible, del que ninguno de nosotros aprendió absolutamente nada sobre su vastidad, que ya me empiezo a acostar, Sí. ¿no? Ni hemos aprendido a tener pena por los que lo sufrieron. ¿Qué te parece? Justificando la Revolución Francesa y su Sí. Una defensa del reinado del terror. Sí. Como diciendo todos, nos enloquecemos con el reinado del terror de Robespierre, matando unas miles de personas, pero lo que vino antes, que fue un verdadero reinado de terror, de reyes dictaminando muerte de cientos de millones de personas, gente que se moría de hambre, de frío, sin ningún tipo de derecho, ese terror no se lo enseñamos a la gente a temerlo o a condenarlo. No Solo se yo te lo apures. solo yo lo Son falsas asocio oposiciones igual, ¿no? a la columna de Jorge Bamelli del final de la Mesa de los Galanes sobre Luigi Mangione. No sé por qué hiciste esa conexión. Yo, como Nico, es fanático de la Revolución Francesa. Yo le quería dejar algo que leí el otro día y me llamó la atención y te lo quería plantear. Vos que decís ahora, Robespierre me parece un horror. ¿No? Acá tenés una defensa de Robespierre. Pero es una defensa que está basada, no sé si inspirada, pero que va muy en línea con el propio discurso que daba Robespierre. Hay archivos de sus declaraciones, de cómo iban avanzando los meses y cómo iba aumentando la cantidad de miles de personas que para él entendía justificaban el avance de la revolución y lo que la revolución se pretendía. Y empezaba por unas pocas cabezas y terminaba en decenas de miles. Una purga, sí, salvaje. Pero bueno, una revolución es eso, Nico, también, ¿no? Se avanza, se excede, después se retrae y queda el Bueno, cambio. eso es lo interesante. O sea, es la postura tibia, ¿no? De que las revoluciones se exceden y después hay que ir para atrás. Y bueno, lo hay que otra, sucede. hay otra Eso es la interpretación. enseñanza de la historia, La ¿no? esencia de la historia es eso. Una revolución es una revolución cuando se excede, porque la única forma de generar el cambio es con exceso y después con una retracción producto del espanto que genera ese exceso. Claro, pero no es En mi algo que interpretación. ocurre es algo que se da de manera dinámica en la sociedad. No es que está en la cabeza ¿En de qué una se excede? persona que No. razona, voy a excederme y después Pero voy si vos para hoy tenés que atrás. planificar una revolución, ¿no? ¿En qué se excedió nuestra revolución? ¿Cuál ¿no? revolución? Cuando nosotros nos independizamos, por ejemplo, Uruguay. O sea, las revoluciones latinoamericanas. Pero, no, Uruguay perdió, por eso no hubo excesos. No, exceso, ¿En qué, acabó. en qué se excedió nuestra, Somos un nuestra estado revolución? tapón, Acá en Uruguay producto de ninguno. una negociación entre potencias. Ujú. La revolución no Brasil, ganó. Argentina. No, ganamos, sacamos a los españoles, nos volvimos una república independiente. No, Bueno, fue pero por fue- política. Fue por política, no, No fue una hubo- revolución. no, claro, no la ganó- batalla la de las revol- piedras para vos, ¿qué fue? Fue parte de una revolución que no se ganó. Fue un proceso emancipatorio. Sí, Un proceso exacto. claro, no fue una revolución, fue un proceso Que tiene- no tiene- emancipatorio. no tiene que ver con nuestro territorio, pero tenía claro, que ver tiene con ese territorio. Exactamente, con lo que estaba sucediendo en Europa. Ese y proceso cómo- emancipatorio, porque ustedes le bajan el precio a pasar de ser una monarquía dependiente de otro país a ser una república independiente. Ya me bajaron el precio de eso. No, pero es ese una espíritu- revolución, es un proceso emancipatorio. ¿En qué se excedió nuestro proceso emancipatorio? ¿Cuál fue el exceso ahí? Y bueno, Ustedes que seguramente, dicen que todo seguramente proceso se Jorge, excede. seguramente hayan empalado a algún español. ¿Y estuvo mal eso? No, te estoy diciendo cuáles fueron los excesos, seguramente se empaló algún español en ese proceso. ¿Y estuvo mal? No sé, yo no te voy a juzgar con los ojos del hoy Claro, un empalamiento en Carta 1811. del anacronismo arriba de la Por mesa. favor. No, lo que pasa es que Por favor. vuelvo a mi argumento. Para el tibio, estábamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar a los españoles, hicieron una república independiente, vamos a hacer una banda oriental, lo que Pero- quieras. El tibio te va a decir, no, yo voy a matar a alguien, ¿te parece? ¿En serio? No, en todo caso, Jorge, pidámosle. pero perdón, al yo rey te que- estoy haciendo una lectura de cómo suceden dinámicamente las revoluciones y son eso, o sea, para generar el cambio profundo tenés que ir más allá de lo que pretendías y bueno, después hay una retracción producto justamente de el espanto que genera a veces. Como negociar la el salario a reacción. fin de año. Y bueno, Pedí más para que te den lo que y esperás. es eso, y ahí generaste cambio, o sea, avanzaste 3 casilleros más y después retrocedes 3 casilleros, pero estás mucho más adelante que lo que estabas antes. Lo peor que puedes hacer es, sobre todo si estás mirando un proceso histórico, es tomar bando en vez de analizar Claro, las yo- virtudes sí. y los problemas El empalamiento que del eventualmente español yo no pudo haber estoy- tenido. La sí. Revolución Francesa tuvo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y después te tuviste a una persona que se erigió, terminó siendo el líder de una revolución que termina siendo
básicamente un dictador por poco tiempo, pero que terminaba siendo un culto al ser supremo y termina en definitiva siendo casi que replicando lo que hacía la propia monarquía que había derrocado hacía 2 años. ¿Vos no tomás bando? Por ejemplo, acá en nuestro proceso pero mirando para atrás emancipatorio. Para vos, no tengo ninguna ¿era lo mismo ser necesidad de español hacerlo. o...? Es mucho mejor tratar de entenderlo que tratar de tomar partido. bando. Y aparte en un proceso, digamos, tan complejo como el de las revoluciones en el Río de la Plata, que no terminaron siendo lo que originalmente se pretendía, Claro. que eran unas provincias mucho más unificadas que lo que resultó de Uruguay y Argentina por separado. A vos te Admiro- hubiera gustado admiro- que siguiera el antiguo régimen, Nico, no tomás partido. Admiro cómo Nico y Sapo están intentando llevar una discusión Real. sana, Que real. todo es chicana, con- todo es chicana berreta. Salteando todas las chicanas Todas de chicanas Barbini para berretas. llevarlo al barro. Sí. ¿Cuál es la revolución que está sucediendo en este momento para ustedes? Bueno, pasa que también es otro La tipo de revolución del El feminismo, por ejemplo. Sí. Es una revolución que está sucediendo, digamos, o sea, con Bajo empujes, su ola. retracciones, Claro. olas, pero está sucediendo. Creo que ahora la revolución es en realidad la contrarrevolución de los libertarios que van en contra de eso. Exacto, pero también lo tenés fragmentado en diferentes. En algunos Sí, lugares claro, pero todavía ahora hay una avanzada importante, en otros estamos lugares más en la ola hay de esos. Hay, digamos, respuestas refractarias a esos impulsos que se Reacciones. traducen digamos, en péndulos en los gobiernos o en avances de ciertos sectores. Pero se podría identificar en el feminismo una de las posibles revoluciones que se están dando en este momento. La O sea, batalla en el sentido de cultural. acciones conscientes para cambiar la realidad de determinados colectivos. Sí, creo que igual ahí estamos hablando, ya sea, hablábamos de la Revolución Francesa, de nuestro proceso emancipatorio, porque para ustedes no fue revolucionario, era lo mismo ser una colonia que ser una No, república. emanciparse justamente es eso, Jorge. Está perfecto, le bajaron el precio. Pasa que el feminismo, no sé, no están decapitando gente, ¿no? Bueno, porque justo lo que te digo, en todas cosas Es una cosa más. hemos no sé, aprendido de democrática. nuestros errores también. ¿No? Es como, no sé, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, ponele, ¿no? O sea, vos pasaste también de la barbarie a la civilización en algún punto entre el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, y dentro de ese pasaje incorporaste... En Occidente, ¿no? ¿Eh? En Occidente. En Occidente. Claro, en Occidente. Sí, bueno. Preguntale sí, a Arabia Saudita No, cuál es la revolución que Preguntale vive. a ustedes que se cayó al-Assad. De Siria. Cayó un gobierno secular y ahora está entrando que... No sabemos. Una gorda de, Pero si el- de no sabemos. islamistas radicales que No, van a El hacerte nuevo, usar... islamista radical dijo, quiero una economía de libre mercado. Eso El no quita- revolucionario. Pero una teocracia con libre mercado. Revolucionario. Habló del libre mercado. Siglo XXI. Siglo bien. XXI. Viva, Están la, quema- viva la libertad, carajo. Ahora, la acá revolución de Milei. Bueno. Milei no es una revolución, no es un No, revolucionario. bueno, Claro. Milei No. está intentando generar un movimiento que sea contrahegemónico del peronismo. Esa es mi interpretación. O sea, para que ver si lo logra. Me parece que todavía le falta mucho para generar una masa tan crítica que se lo ponga pero eso no es una peronismo revolución. histórico. No, es otra cosa. Lo de Milei tiene un poco de reinado del terror también, ¿no? En este momento estás en Argentina y vivís una suerte de reinado del terror, donde un día te enterás que pasaste a ser un enemigo de la libertad porque sos docente de una universidad Son estos pública, contra aquellos. ¿no? Sí. Hay una purga de Sos el canciller- enemigo del pueblo. Las Estás fuerzas ali- del cielo es el pueblo, Sí, ¿no? está bien. ¿Qué será el pueblo? Purgas en diferentes organismos del Estado. Purgas, un día la gente festejando que te quedaste sin laburo porque trabajabas en la DGI Argentina. ¿No? Tiene un poco de eso también. Sí. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un corte y nos metemos? Habló el presidente. Vamos a hablar sobre lo que habló el presidente. Estuvo en Montes inaugurando un puente. Un puente, ahí en la ruta 81. Iván. Iván. ¿Con quién estuvo acompañado? Por Falero. Claro, con su... Medio portales. Es una dupla espectacular, ¿eh? Estuvo ahí Falero, estuvo Francisco Leñani Exacto. también, ¿no? Señales. Estamos hablando del límite entre Canelones y La Valleja, este puente, un posible sucesor de Yamandú Orsi en Canelones. Sí, claro. Sí, claro. ¿no? Sí. La información que importa es que cayeron las aplicaciones de Meta. Bueno, Cayó yo tengo WhatsApp, WhatsApp ahora de cayó vuelta. Instagram.
Están yendo y viniendo. Volvió WhatsApp acá, por lo menos los puedo leer a ustedes al 097-441-443. Saluda antes, Sapo, saluda Vamos a hacer el antes. saludo, vamos a hacer una tanda con un tema y ¿te llegó el tema? Sí, ¿no? Qué triplete, ¿no? Es impresionante. Estación Espacial Audiovisual. Ustedes entienden por qué yo hablo de la Estación Espacial Audiovisual de FM del Sol, ¿no? Porque realmente parece que estuvieras en la estación internacional, ¿no? Espacial, Porque que hacen orbita pichar la una Tierra. bolsita. ¿Cómo? Porque hacen pichar una Bueno, bolsita. en el caso de Alvin sí tiene una botellita al lado de la consola, ¿no? Porque él nunca deja sus funciones. Ahí está, mire, la está tomando la cámara. Nos muestra todo el contenido, gracias. 2 botellas, porque él es de tomar mucha agua. Voy a saludarlo a él. ¿Qué día, Que 28, 30 grados, ideal para subirse un crucero, obviamente, ¿no? Disfrutar de las calmas aguas del Caribe, ¿no? Cristalinas, color púrpura por momentos, parece gelatina púrpura, ¿no? Y el capitán lo saluda uno a uno, se saca la gorra, ¿no? Con mucha amabilidad. Dice, bienvenidos, @Alvin Lin. En el anverso de esa actitud reposada tenemos a la alpinista de la noticia, Maca Saavedra, que no para de producir, de llamar, de, no sé, de tirar data, de chequear, de hacer todo lo que usted pretende que hagamos nosotros y no Y hacemos. no lo Bueno, hacemos desde hace meses. lo hace Uy, qué macana. Y tengo, bueno, diciembre. César, diciembre. Nuestro Robespierre. Nuestro Robespierre, No puede ni correr, diciembre lo tiene a mal traer, pero sí es @César Giacosa, el Switcher Master estrella de la transmisión de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Tarde, saludo porque ya vamos a tirar el tema. Después sí, vamos a ir porque habló el presidente, habló obviamente sobre la importancia de este puente, sobre cuántos días le quedan para terminar su mandato. Ya perdió igual, no sabe exactamente Viste que- cuál es, ¿no? Ya como que... Yo creo que se hace el coso. Vos Es decís como decir 80, 81. Pero en verdad sabe perfectamente. Que sabe perfectamente, puede Sabe cuánto le queda. Dice que va a trabajar hasta el último día. Habló de un discurso motivador, ¿no? Para la gente que estaba ahí. Pero después, obviamente. reveló algunos diálogos con Falero, ¿no? Sí, algunos. Sí, en serio. Así. A propósito de la cantidad de cosas que tiene para inaugurar sí. y que no les va a dar el tiempo para terminar o sea, van a estar prontas, pero no le va a dar el tiempo para inaugurar. Es verdad, dijo que viene el auto con Falero hablando de que quería inaugurar determinada obra que no va a poder. Pero bueno, pero se metió en uno de los temas de la semana, que es este proyecto Neptuno. ¿Cuál es la entrevista de yo Sapo? su opinión. Vamos a hablar con el director de El INE, con Diego Aboal. Se conocieron los datos acabados de el último censo. Hay que recordar que se han presentado datos preliminares y se estaba a la espera de el conjunto de los datos que arroja este nuevo censo. Se esperaba que se conocieran a mitad de año, entre otras cosas porque había unos datos sensibles desde el punto de vista electoral, si se quiere, ¿no? Porque el censo del INE, datos de todo tipo. Bueno, finalmente se anunció ya hace un tiempo que el 10 de diciembre se iban a conocer los datos definitorios. Bueno, están ahí, se hizo una presentación donde se cruzó información para darle una perspectiva a la ciudadanía de lo que es el Uruguay hoy. Y hay algunos datos que no están disponibles, que eso también va a ser parte de la conversación que vamos a tener con Aboal en la entrevista central. Ahora, música, maestro, son o eran, quizás ya se disolvió la banda, quizás no, creo que no. La banda es 311, son de Nebraska, Estados Unidos, y sacaron en el año 97 un disco que se llama Transistor, mezclan dub, reggae con metal. La canción es Beautiful Disaster. Si pagás la patente con Cabal, te dan un 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin recargo. Solicitá el débito automático a través de la app Cabal Móvil en cabal.com.uy o llamando al 2712-3333 antes del 10 de enero. Informate de todas las bases y condiciones en Cabal. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Un mensaje de los oyentes, los tantos que llegaron, le dice: Sapo, te lo regalé yo, el simple de la JUP,
en una reunión de la juventud hitleriana en el Águila de Atlántida, ahí donde teníamos que saludar con la frase Heil Krote, que es sapo en alemán, por las dudas. El crote. Suena, ¿no? Sapo crote. Está a una letra de ser algo nefasto, ¿no? De croar, en realidad. Crote. Me gusta, ¿no? Debe ser por croar, ¿no? Me encanta, Crote, lo leí por crote, eso, crote. por Krote. Es sapo en alemán. Bueno, hablemos de Política local. De política local. Habló el presidente en Montes, estaba presente en la inauguración de un puente ahí en la ruta 81, en el límite entre Canelones y La Valleja. Habló José Luis Falero, después habló él, habló un poco en ese lenguaje coloquial que utiliza a veces el presidente para hablar en este tipo de instancias, ¿no? Un lenguaje más llano, si se quiere, siempre con esa anécdota a flor de piel, vinculada a la localidad, ¿no? Para generar esa conexión, ¿no? Hablando de la innumerable cantidad de veces que había estado en Montes, en casas particulares, así que tiene un afecto especial por el lugar. Habló un poco justamente de cuánto le quedaba, que iba a trabajar hasta el último día, hacer ese esfuerzo extra. Y hizo un enganche ahí como para hablar sobre uno de los temas del momento, ¿no? Y se refirió al trabajo al que se comprometió este ejecutivo de generar una nueva fuente de agua potable, a partir, sobre todo, si bien venía de antes, eso, digamos, se aceleró con la sequía del año pasado. Bueno, generar una nueva fuente de agua potable, y ahí apareció, obviamente, la disputa que hay por el proyecto Arasatí, ¿no? Y cómo el gobierno entrante todavía estaba poniéndole paños fríos a la posibilidad de que prospere o no, si bien ya está avanzado en algunos puntos la idea de generar esta toma de agua, desalinizarla y bueno, que sea, en caso de una seca, una alternativa para el consumo, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía el presidente respecto de este tema. ¿O no? Bueno, está como en freeze. Ahí está, ahí se mueve. Empieza un proceso que viene por lo menos del año 97. El primer proyecto que yo vi de Arasatí fue en el año 97. Que nadie hizo absolutamente nada. Que la sequía casi no deja sin agua. Que cuando yo asumí la presidencia, me dejaron 2 carpetitas arriba del escritorio. Una que era, si tenés tiempo y conseguís la plata, la represa de Casupá, y la otra no me acuerdo cuál era. O sea, no había un proyecto empezado. ¿Cuál fue la decisión nuestra? En base a estudios técnicos, en base a algo que no es muy difícil de saber, la represa de Casupá es la misma fuente de agua que la que toma Aguas Corrientes. Y nosotros dijimos, vamos a buscar una fuente alternativa, que no era no hacer Casupá en el futuro. No lo aburro más y menos los agurice con este tema. Pero ese proyecto lo empezamos, ese proyecto llevó todo un desarrollo técnico, llegó una licitación, se otorgó la licitación, hace 2 días el estudio de impacto ambiental. ¿Y cuál es el deber del presidente de la República si dijo que del 1 de marzo del 2020 al 1 de marzo del 2025 iba a seguir gobernando? ¿Poner freno de mano? Ahora, si viene una sequía, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A los que vienen o al que se fue, que no hizo las cosas? Eso quiere decir que no conversemos, si no hemos pasado conversando. Porque es obvio que nosotros tenemos la legitimación para gobernar hasta dentro de 80 y pico días. Pero también viene otro gobierno. ¿Y qué hablamos nosotros con el gobierno electo? Este fue uno de los temas. Fue a modo de consulta / información. Y lo que vamos a hacer es sentarnos cuantas veces tengamos que sentarnos en la mesa a ver cómo el proyecto que ya decidimos hacer, porque es bueno para el país, tenemos un punto intermedio donde más o menos todos quedemos satisfechos. ¿Es obligación del gobierno hacerlo? No, no lo dice la Constitución y no la dice la ley.
es una obligación que nosotros como individuos, como gobernantes, sentimos, sí, porque yo no le quiero dejar un problema al gobierno que viene, yo le quiero dejar una solución. Bueno, ahí estaba el presidente, varios temas dispara esta intervención. Vamos a ir más adelante, por ejemplo, a los 2 paquetes que le dejó Vázquez en la transición 2019. Dice, el otro no me acuerdo. Por ejemplo, el presidente dice, el otro no me acuerdo. Increíblemente tiene mucha relevancia ese otro paquete hoy, ¿no? Hoy, puntualmente hoy. Pero a ver, el primer paquete sí, el de Casupá. Originalmente se hablaba de que iba a costar unos 150 millones de dólares. Después, bueno, se le ha bajado un poco el precio y se lo ha llevado a 80 millones. Este embalse de agua de Santa Lucía, que no es, digamos, o sea, puede convivir perfectamente con el proyecto Neptuno. Uno es un embalse para guardar agua, el otro es toma de agua, desalinizarla y eventualmente tirarla a la red. Sí, en líneas generales, desde los dos lados, oficialismo y oposición, reconocen que no necesariamente este proyecto puntual de Arasatí, pero que ambas iniciativas tienen sentido. O sea, la iniciativa de ir por Casupá y mejorar el agua que llega al Santa Lucía, y por otro lado ir por una nueva fuente de agua y otra planta de potabilizadora. En todo caso, lo que no se ponen de acuerdo es con el orden. Sí, y este gobierno ha avanzado por Arasatí al punto que ayer el gobierno concedió la aprobación ambiental previa, luego un proceso exhaustivo y transparente, según el propio ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Pero desde el Frente Amplio siguen apareciendo voces que visualizan riesgos que conllevaría potabilizar agua en Arasatí. Por eso es que valoran más la opción Casupá. Orsi habló de reparos y Carolina Cose, la vamos a escuchar a continuación, fue un poco más enfática al respecto. Muy importante escuchar el conocimiento técnico que la propia OCE en su funcionariado tiene y escucharlo y tener primero un camino bien técnico, ¿verdad? No puede ser que tengamos las pérdidas que tenemos, tendríamos que tener un plan estratégico. La OCE juega un papel muy importante en lo que es el saneamiento en el interior. O sea, el agua es un tema de futuro inmediato, ¿no? O sea que no está cerrada la puerta del proyecto a que se pueda concretar, llegado el caso de que se puedan levantar las observaciones, porque en algún momento se había manifestado desde el Frente Amplio que no era la prioridad, que la prioridad era Casupá. Incluso hubo un comunicado. Sí, no es la prioridad. La prioridad es Casupá. Nosotros, en este gobierno no se va a hacer nada apartado del marco jurídico, primera cosa. El marco jurídico lo vamos a respetar siempre, pero todas las opiniones técnicas que se han expresado se expresan en contra, ¿verdad? Entonces, no es la prioridad para nada. La prioridad es Casupá. Bueno, ahí está, la prioridad es Casupá. O sea, tenés una tensión entre el gobierno saliente y el entrante con un proyecto que ya estaba avanzado, que es Neptuno, y algo que incluso está en las bases programáticas del Frente Amplio, que es Casupá, que es un proyecto que, según el propio Frente, viene de la administración anterior. Después está el relato sobre, bueno, cuán avanzado estaba, digamos, esa idea que Vázquez le trasladó a la calle. En la calle se fue apenas una carpeta con algunos lineamientos. Bueno, él decía que, bueno, había, digamos, más avances. Pero ahora tiene que eventualmente tomar una decisión. Si avanza este gobierno con Arasatí, si lo frena y activa a Casupá, si avanzan los dos, uno tras del otro. Y ahí está la... Pero perdón, Nico, lo otro que tiene que ver con lo que vas a decir Cosa habla de que no hay, o sea, que hay que escuchar a los técnicos de OCE, por ejemplo, ¿no? Y hay técnicos de OCE que han hablado al respecto de la importancia de Arasatí o las implicancias que tendría Arasatí. Sí, yo no sé, Cose me parece que se refirió al funcionariado de OCE, que no necesariamente son los directores. Claro, que no son las autoridades. Y después hablo de expertos. Porque, claro, y aparte, científicos o expertos de la Universidad de la República, porque ahí también hay que ver, digamos, en el plano político la discusión está. Lo que ha dicho Orsi es, el gobierno va a hacer frente a las obligaciones que tenga asumidas el próximo gobierno, con lo cual, obviamente, si este gobierno firma un contrato y
y dispone que se avance con determinada obra, no le va a quedar otra que seguir adelante, más allá de si hay márgenes o no de negociación, que uno entiende, y es la puerta que parece haber abierto, hay que ver hasta qué punto está dispuesto a negociar, haber abierto la calle Pou, diciendo, bueno, no, nosotros queremos seguir adelante, lo vamos a firmar, o por lo pronto no le vamos a poner el freno, uno interpreta que está todo pronto para que se firme, se va a firmar, hay que ver si podemos encontrar un punto intermedio. Y ahí la pregunta es, ¿cuál sería el punto intermedio? Porque las observaciones de parte del Frente Amplio han venido por distintos lados. Por un lado tiene que ver con la localidad de Arasatí, donde estaría emplazada esta obra, porque se entiende que es un punto donde la salinidad es elevada y de hecho eso aparecía como parte de la autorización ambiental previa, donde se entendía que habían sido optimistas los cálculos del proyecto en un primer momento, y eso entonces daría que tenés que aceptar que eventualmente por los eventos que se pueden dar de salinidad en el agua no te pueda surtir de la cantidad que vos estimabas que te podía surtir de agua al área metropolitana, o que eventualmente requieras un polder más grande, ¿no? El polder, estamos hablando de esa, llamémosle la piscina de reserva de agua para cuando la salinidad no permita tomar agua del Río de la Plata, acudir a esa piscina. Bueno, digamos, un punto entonces tiene que ver, o una diferencia tiene que ver con la localización y además que es un lugar de alta concentración de cianobacterias. El otro punto, que ya no tiene que ver con lo que pasó esta semana de la autorización ambiental previa, tiene que ver con el modelo de financiamiento que, por cómo fue elegido, se entiende desde el Frente Amplio que tiene un costo financiero que es muy elevado y que se podría hacer de otra manera, ¿no? Ya sea, digamos, ¿quién consigue la plata? Que en este caso, simplificando mucho, la plata la consigue el privado y hace la obra y entonces vos le tenés que pagar al privado. Se entiende que Uruguay podría endeudarse para hacer esta obra o hacerlo con recursos propios. Esa discusión no está saldada, pero ya va por otro lado. Y el tercer punto, ya más de orden jurídico, tiene que ver con que se entiende que es inconstitucional que la operación de toma de agua por parte del consorcio privado, se entiende que bueno, eso vulnera lo que había sido en su momento el artículo 47 de la Constitución a propósito de cuando ocurrió el plebiscito por el agua. Esos son los tres puntos. ¿Cuáles son los márgenes de negociación que ese hay punto en esos tres intermedio, puntos? decís vos. No, bueno. ¿Cuál puede ser? No, O sea, no lo sé, ni idea. Tengo entendido que no hay, más allá de que esto fue tema de conversación inicial de, bueno, cuando la calle Pou y Orsi se juntaron, dijeron, bueno, este es uno de los temas que está arriba de la mesa. Creo que no se ha avanzado, no tengo entendido que se haya avanzado en detalles de este tipo, para ver si hay efectivamente un margen para negociar algo de esto, porque cualquiera de estas cosas parecería, ni que hablar, por ejemplo, si pensás en cambiar la localidad, te cambia los tiempos que están pensando en el proyecto. Y sí, tenés que hacer los estudios de nuevo, de prefactibilidad, de impacto, o sea, tenés que retroceder varios casilleros. Claro, ahí lo que dice la calle Pou es que ellos quieren dejarle un tema resuelto al próximo gobierno o evitarle un problema al próximo gobierno. Lo que te van a decir desde el Frente Amplio es, bueno, pero si esta es la solución, nos van a dejar un problema a nosotros. Ahí parte de la discusión y así como escuchábamos a Cose, está la visión del gobierno, por lo menos de OCE, que la encarna el gerente general Arturo Castagnino, de que lo que se necesita es otra fuente de agua y otra planta para procesar, que la metáfora que utiliza es la del copiloto en un avión. El copiloto en un avión, en la inmensa mayoría de los viajes y de los vuelos, es una redundancia. Irrelevante. No tiene sentido. ¿Por qué está? Para cuando te falla el piloto. Bueno, por eso entiende él que es relevante tener el proyecto de Arasatí, otro lugar desde donde procesar agua potable para el área metropolitana. Vamos a escuchar cómo lo decía hace algunos meses en Desayunos Informales. Esa es la razón del artillero de Arasatí. Necesitamos un copiloto por si llegara a haber un colapso o en el centro de producción, que es algo que se soslaya, o en la cuenca, que es la única cuenca que tenemos y el único centro de producción, o en el único sistema de aducción y bombeo con el que contamos. Ahora a veces dice, bueno, pero tenemos un sistema de oxígeno por si le da un ataque de asma al comandante. Bueno, pero eso no es suficiente, porque si le da un infarto no funciona. Por eso que
ocurrió... Está refiriendo a que, por ejemplo, en la propia planta de Aguas Corrientes hay distintas líneas de bombeo y eventualmente Claro. si hay problema en una podría solucionarse por Claro, la manera de contingencia con otra. Claro, y lo que ocurre, el peligro más grande es el colapso total. Y no solamente son las sequías, pueden ser accidentes, cualquier otra situación. inundaciones, Bueno, ¿no? ahora en marzo de este año, hace poquitos meses, el nivel de agua en el predio de Aguas Corrientes subió 7 metros. Es decir, de aquí del piso, 7 metros subió y prácticamente casi quedó la planta inutilizada. Nos salvamos por centímetros. Es más, entró el agua, ingresó el agua a una de las salas más grandes eléctricas donde está instalada una de las partes de potencia más importantes de la planta, y entraba el agua, estaba tan inundado afuera el predio que entraba el agua y se veía, que lo filmamos, por los propios ductos donde entraban las líneas de alta tensión, ¿no? de las subestaciones. Afortunadamente, por el buen sistema de mantenimiento no ocurrió nada, pero podría haber ocurrido una tragedia. Cuando habla de una tragedia es que si esa agua hubiese subido un poco más de lo que subió hace algunos meses, podría haber colapsado la planta y eso hubiese dejado, por lo menos por un tiempo, sin agua al área metropolitana. Por ahí va la postura de ellos. ¿Qué es lo que dice Castañino sobre Casupá, que entiende que es necesario y él no está en contra del proyecto? Es que cuando, esto si no me equivoco fue en el gobierno de José Mujica, medio que a inicios del gobierno de José Mujica hubo eventos, no sé si recuerdan, de turbiedad y de olor en el agua, en el área metropolitana, y bueno, ahí se empezó a reflotar la idea de, bueno, buscar un proyecto y se analizaron varios proyectos arriba de la mesa, pero lo que dice él es que en ese momento, que dice, se hicieron estudios serios, se sacó la hipótesis de digamos, cuál era el problema que se intentaba resolver, y entonces ahí se intentó resolver el problema de la calidad del agua, y entonces Casupá estaba bien para ese proyecto, pero dice, nunca se pensó en la hipótesis de que colapsara la planta de Aguas Corrientes, que eso es una posibilidad, no es frecuente, no ha pasado en la historia. Eso lo planteaba Huidobro en su momento, claro. O sea, hay que tener otra planta nueva ante una eventual catástrofe. Huidobro siempre que se pensaba que te podían atacar, pero Mili que era, claro. te decía, no, mirá si hay un acto terrorista y quieren dejar sin agua a toda la área metropolitana. Sí. Bueno, metés en Aguas Corrientes una bomba y les cagaste la vida. Desde esa lógica, Huidobro pensaba una nueva planta, ¿no? Bueno, hay que ver. A ver, Vázquez le dejó el proyecto o la idea de Casupá. Este gobierno avanzó con Arasatí y le deja Arasatí a Orsi. Y Orsi tiene que tomar la definición de si sigue con Arasatí o retoma el viejo proyecto de Vázquez. Sí, que en verdad tenía mucho más tiempo. Pero está en el programa, ¿no? O avanza con los dos. Que está el programa de Casupá, está en el programa y avanza con Arasatí. Con Casupá se comprometió a avanzar este gobierno, el gobierno electo. Y poco se le dijo, la prioridad es Casupá. O sea, así que seguramente avancen con Casupá y veremos qué hacen con Arasatí. Pero quiero detenerme en un momento, César, lo tenés ahí, porque el presidente recurre a esta anécdota frecuentemente. Dice, en la transición, diciembre de 2019, Tabaré Vázquez me dejó dos paquetes. Esta vez lo dijo de esta forma. La presidencia me dejaron 2 carpetitas arriba del escritorio. Una que era, si tenés tiempo y conseguís la plata, la represa de Casupá. Y la otra no me acuerdo cuál era. Y la otra no me acuerdo cuál era. Y no es la primera vez que el presidente dice, y la otra no me acuerdo cuál era, o no la menciona. Y estamos terminando esta administración, y esto sucedió cuando terminaba la administración de Vázquez, y son 2 temas que se repiten. Es verdad que en el caso de Arasatí se avanzó, o sea, hay un proyecto que está, digamos, muy avanzado, pero todavía no hay una resolución definitiva sobre qué se va a hacer. El otro paquete, porque esto cuando vas al archivo 2019, era un proyecto de ley referido al acceso de medicamentos de alto costo no cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos. Ahí establecía en ese proyecto que no iban a ser contemplados los medicamentos y vacunas que no estén incluidos en los programas nacionales de salud. Es decir, hay una ley que te ampara que amparaba al Fondo Nacional de Recursos a no dar ningún medicamento que no estén o bien evaluados o aprobados por los prestadores de salud o las instituciones que
digamos, pertinentes. Eso blindaba de alguna forma de los recursos de amparo, porque decía Vázquez que corría riesgo el Fondo Nacional de Recursos de quedarse desfinanciado por la cantidad de juicios que se estaban presentando de particulares que veían que había un medicamento, otra parte, que podía ser efectivo para su enfermedad particular y que vía acción judicial lo recibían. Un tema que se ha repetido a lo largo de este tiempo al punto de que tenemos centenas de recursos presentados por año. Creo que pasamos de los 1000 en este 2023. Esto fue en diciembre de 2019. ¿Qué hubo hoy? Y habló la ministra de Salud Pública, Karina Rando, un seminario sobre la judicialización de la medicina en Uruguay, organizado por el Ministerio de Salud Pública y por el Fondo Nacional de Recursos. ¿Cuál fue el foco de este seminario? El impacto judicial del acceso a tratamientos de alto costo y la eficiencia en el uso de recursos en el sistema de salud. Es decir, el impacto que tienen estos juicios en los recursos finitos que tiene el Fondo Nacional de Recursos. Y habló ahí Karina Rando de los juicios que se presentan, que se resuelven en pocos días, que no permiten los estudios suficientes, ¿no?, para ver si son medicamentos que eventualmente van a ser eficientes para el paciente que los pide, y que muchas veces son para un tratamiento y no se contempla el total de la sociedad. Es decir, 5 años después, es verdad que este gobierno ha incorporado muchos medicamentos al Fondo Nacional de Recursos, pero sigue siendo un problema el tema de los juicios, la judicialización del acceso a medicamentos. Y aquel proyecto, aquella carpetita que le había dejado Vázquez, que el presidente no se acordaba, bueno, vuelve hoy el tema justamente en el día que no lo recordó, y seguramente el gobierno que viene sea algo que tenga que resolver, porque los juicios y los recursos de amparo aumentan, más allá que vamos a pasar incluyendo medicamentos nuevos al sistema. Quería simplemente recordar eso. Y después, y la grajeíta quedó, ¿no? Porque le dijo a Orsi que, no contento la calle Po con inaugurar con Falero un puente por día, le dijo a Orsi que para el 1 de marzo iba a tener alguna inauguración más. Pretendo el último día de gobierno, el 28, ya veníamos discutiendo con José Luis, porque se nos atoraron las obras. En vez de elegir cuál tenemos que terminar, es cuál vamos a elegir, porque vamos a tener muchas terminadas. Algunas las vamos a inaugurar. El otro, capaz, ya le decía a Yamandú, vos que sos medio cercano, que la primera semana va a tener 10 o 12 obras que le dejamos prontitas, 0K, para que las inaugure. Muchas gracias. Ahí. A quien le hablaba era Francisco Leñani, secretario general de la Intendencia de Canelones y probable candidato del Frente Amplio de la Intendencia de Canelones. Bueno, vamos a hablar con el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Abual, después de la tanda. Fácil se impone. Fácil desviarse. Bien, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dio a conocer ayer los datos finales que surgieron del censo que comenzó en abril de 2023 y se extendió hasta septiembre del año pasado. Los números finales mostraron que hay 3.499.451 habitantes en Uruguay, un 2,5% más en relación al censo anterior, el de 2011, que estaría explicado por la inmigración, en alguna forma, pero ya lo hablaremos. ¿Qué pasaba en 2013 cuando los demógrafos revisaron el censo que estaba disponible en ese momento? Bueno, estimaron que Uruguay iba a llegar al 2023 con 3.566.550 habitantes, algo que no sucedió, como acabo de decir. Bueno, a partir de los nuevos datos obtenidos a través del Censo Nacional, el director del INE, Diego Abual, afirmó, luego de la presentación en Torre Ejecutiva, que la primera conclusión de los resultados es que tenemos una población estancada como consecuencia de la tendencia sostenida en los últimos 3 años de que las muertes superan a los nacimientos. También dijo que el país está en un proceso de inicio de declive de la población uruguaya. Bueno, y ayer se presentaron toda una serie de datos que quedaban pendientes de conocerse y que eran esperados con expectativa por diferentes colectivos y la población en general. Pero bueno, vamos a conocer
¿Cuáles fueron esos datos finales del censo con el propio Abual, a quien tenemos en estudio? Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, efectivamente ayer se conoció digamos, el total de los datos que arrojó el censo. Ustedes hicieron una presentación con algunos datos más sobresalientes. Sí. ¿Cuáles ponderarías a la hora de presentar la población? Sí. Bueno, yo creo que el estancamiento poblacional es lo más importante, ¿no? Estamos con un país... mencionabas la inmigración. En realidad, digamos, la emigración es difícil de estimar porque los censos cuentan a la población que está en el país, pero hay indicios de que la inmigración para lo que dio fue para compensar la emigración. O sea que quedamos empatados. O sea, no hizo la diferencia. No hizo la diferencia y el resto, a donde no quiero culpar a los demógrafos porque es difícil pegarle hace 10 años para adelante, ¿no? Pero digo, en lo que le erraron, pero era difícil de prever, fue en el decrecimiento abrupto de la natalidad. En la mortalidad le pegaron bastante bien, exceptuando, bueno, obviamente los años de pandemia, donde allí subió la mortalidad. Pero lo que es espectacular, digamos, la caída es la natalidad, ¿no? Pasamos de 49.000 nacimientos hace 8 años a 31.000. 18.000 nacimientos menos. O sea, eso en un periodo tan corto de tiempo es bastante impresionante. Y eso ha hecho que en los últimos 3 años estemos con un crecimiento natural negativo, es decir, menos nacimientos que defunciones. Esto es un fenómeno claramente nuevo en el Uruguay. ¿Identificaron los sectores etarios en donde disminuyó también la natalidad? Sí, a ver, allí hay un fenómeno que incluso uno lo conoce en Uruguay, pero es más general en América Latina, de caída del embarazo adolescente, lo que es un aspecto positivo, por supuesto, ¿no? Porque además se concentra en estratos socioeconómicos más bajos en general y genera, bueno, toda una problemática que llevaría un programa entero a abordar y no soy el experto además, pero digamos, en parte por buenas causas, digamos, ¿no? Pero claro, estamos en una población que en los últimos 3 años, a menos que la inmigración en estos años haya sido mayor que la emigración, y no sé si eso ha ocurrido, porque estamos en época de pandemia, seguramente la población estuvo cayendo y va a seguir cayendo, digamos, porque básicamente se explica por el componente de crecimiento natural, ¿no? Ahí, de todas formas, para sacar una lanza por el sapo, lo que sí pasó con la inmigración, o se puede entender que ocurrió, fue que cambió la tendencia que venía bajando la cantidad de personas que habían nacido en otro país. Bueno, ahora, si bien es un cambio pequeño, por primera vez sube. Es cierto. Desde que se venía midiendo. Es cierto. De hecho, se quiebra una tendencia de 100 años, digamos. Desde el censo de 1908, donde teníamos 17% de población extranjera, eso fue cayendo, censo a censo, hasta llegar a un 2% en el año 2011, el censo 2011, y ahora repuntó a 4%. O sea que sí, digamos, hay un quiebre en esa tendencia. La cuestión es que no parece ser suficiente y parece deberse más a los países de origen de esa inmigración que a que seamos demasiado atractivos, porque en realidad estamos hablando de Venezuela, Cuba y Argentina, los orígenes de esa inmigración que llegó a Uruguay, países que tuvieron diversas dificultades en diversos periodos de tiempo. Entonces, se abre una gran interrogante hacia adelante, ¿no? Digamos, hay otros datos que son bastante impactantes. Habían 16 niños de 0 a 14 años en 1908 por cada persona de más de 65 años, y eso hoy es 1. Y allí, por supuesto, incide la caída de la natalidad y también que cada vez vivimos más, pero igual sigue siendo impactante. Es decir, hay muy poca gente joven por personas adultas mayores. Y eso uno lo ve cuando sale de Uruguay, ¿no? O sea, uno ve gente muy joven por todos lados y acá no. ¿Qué hacemos? ¿No?
¿qué hacemos? Es decir, ¿Hay que hacer algo? También esa es la pregunta. bueno, a ver, yo creo que algo va a haber que hacer, digamos. No sé si algo hay que hacer en términos de lo que está ocurriendo con la demografía, pero sí hay que hacer algo con lo que la demografía va a condicionar. No está claro. Tuviste ¿No? una discusión de 5 años sobre una reforma de la seguridad social. Eso está claro. Ahí está. Digo, pero se habla mucho también de políticas que incentiven la natalidad. Y algunos te dicen, no, capaz que está bueno lo que está pasando ahora. Sobre todo si la disminución de la natalidad se da en sectores vulnerables, en donde es deseable que se eviten nacimientos, ¿no? Y una política como la implante... Que haya planificación familiar, Exactamente, el implante Son por subérbico haya decisiones. tenido, digamos, efectividad, etcétera, etcétera. Claro, se habla de infertilidad social y no infertilidad biológica, digamos. Es más, esto que está ocurriendo, digamos, no tiene antecedentes históricos. Es decir, a ver, en la humanidad las fluctuaciones de la población revolución industrial tenían que ver básicamente con la disponibilidad de alimentos, es decir, más o menos alimentos hacía que la población fluctuara. Luego de la revolución industrial y con un crecimiento espectacular, porque el crecimiento comienza básicamente allí, la población comienza a crecer de forma muy fuerte, porque tenemos más condiciones económicas para sostener esa población. Y por primera vez comienza a caer, y esto no es en Uruguay, por decisiones nuestras. O sea, la humanidad no sabe muy bien qué hacer con esto. O sea, no es Uruguay, ¿no? Y se prevé que hacia el 2100 la población del mundo comienza a caer. Y en Latinoamérica en el 2060, ya. O sea, pasado mañana. Y podemos hablar un poco también del cambio de la estructura familiar, ¿no? Por ejemplo, el incremento en el número de hogares unipersonales. 29% del total de hogares. ¿Cómo interpretamos ese dato? Bueno, a la luz de esto mismo que veníamos conversando. En 1908, cada mujer tenía en promedio 6 hijos. Hoy en el censo, cada mujer tiene 1,7 hijos. Los hogares tenían en promedio 6 miembros en el 1908, o sea, en una vivienda básicamente vivían 6 personas. Si uno cree que vivía un hogar por vivienda, digamos. Hoy eso ha bajado a 2,5 personas. Y en los últimos 40 años pasamos de 1 de cada 10 hogares con una persona a 3 de cada 10 hogares que tienen una persona. Esto tiene que ver con este proceso de cada vez menos hijos, familias más pequeñas, un proceso de envejecimiento, o sea, llegamos a edades mayores, con cierta salud, pero esto también, no sé si hay que hacer algo con esto, pero esto tiene consecuencias. Para compararlo, ¿cómo se divide el resto de la torta? O sea, ¿cuántos hogares tienen 3 personas? Bueno, no lo tengo. Sí, esas cifras están, no las tengo de memoria cuál es la proporción a medida que vamos aumentando los miembros, pero sí que, digamos, en todos los tramos ha ido creciendo las que tienen menos integrantes, y en promedio son 2,5. 2,5 es una madre, un hijo y la mitad del padre que va a vivir. Exacto. Una cosa así sería, ¿no? Una cosa así. Que está en 2 hogares. Probablemente esté en 2 hogares, ¿no? Un padre ausente. Un padre ausente, puede ser. Puede ser. Pero digamos, otra vez, yo creo que esto tiene consecuencias. Es decir, antes, ¿qué ocurría? Familias grandes. A la abuela la cuidaba el hijo, el sobrino y capaz que el nieto. Hoy vivimos solos, llegamos a edades mayores y no tenemos quien nos cuide. Esto implica políticas de cuidado, por ejemplo, para esta población, sobre todo la población adulto mayor, y vamos a tener que hacer algo. Entonces, ahí vos ves otra luz amarilla, digamos. Yo creo que sí, la política de cuidados es otra luz amarilla. Y también, si queremos dar alguna oportunidad más, a lo mejor para un poquito más de natalidad, pero coincido en que las experiencias a nivel internacional, lo que uno sabe es que no han funcionado mucho. Uruguay, hoy digamos, estamos con, digamos, 1,3, 1,4 hijos por mujer, estamos en ese orden, y necesitamos 2,1, solo para mantenernos. Y los países usualmente que tienen políticas más generosas de cuidados en la primera infancia y demás, logran incrementar décimas, o sea, no logran revertir esto. Entonces, ya mencionamos la seguridad social, mencionamos la política de cuidados,
tenemos 100.000 niños menos en las escuelas. 100.000 en primaria. Eso obliga a redefinir, por ejemplo, la cantidad de instituciones abiertas. Sí, o capaz que hay una oportunidad allí, ¿no? Capaz que allí tenemos la oportunidad para hacer más recursos para los turno menos que completo, pasar a escuelas a turno, porque ahora tenemos salones disponibles, tenemos maestros disponibles, digamos. En Uruguay era histórico, mi madre, de hecho, digamos, es maestra. Digamos, mi madre cumplió antes de ayer 87 años, así que dio clases hace 65 años atrás y comenzó a dar clase mucho antes de recibirse porque se necesitaba desesperadamente maestros. Hoy la situación es más compleja, a los maestros muchas veces se les complica elegir escuelas para trabajar. O sea, estamos en otra realidad, en un país bastante distinto del que teníamos hace 40 años, ¿no? Esto del envejecimiento, a ver si la interpretación es correcta, capaz que no. En Montevideo sigue siendo el departamento más poblado, 37% de la población del país, pero del censo anterior hasta ahora perdió 5% de los habitantes. La primera hipótesis que saca es, y bueno, vos ves que hay un proceso de envejecimiento donde la gente en un momento se va de la capital porque quiere pasar su jubilación afuera. ¿Es esa la explicación o en realidad no vos por otro lado? Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Y lo primero a decir es que lo que ha ocurrido es que los departamentos que ya crecían más en el censo anterior siguen creciendo más en este. El top 3 en el censo anterior era Maldonado, Canelones y San José. De los que crecían. De los que crecían más. El top 4 hoy es Montevideo, Canelones, Se Coló Rocha y San José sigue ahora en el cuarto lugar. Pero son más o menos los mismos. Y o sea, Rocha se metió entre los que los que crecen más. Esa creo es una de las novedades de este censo. Sí. Rocha estaba en el pelotón ahí del medio, no era un departamento que creciera especialmente. Porque ¿cuál es la explicación para Rocha? Maldonado no entiende, hay oportunidades el laborales éxodo en al Maldonado. el éxodo al este. Claro, bueno. Pero no solo se explica por la decisión de vida, sino por las oportunidades laborales también. Bueno, ahí está. Iba a ir a eso. Primero a decir que lo que está ocurriendo no es muy distinto a lo que ocurría de forma histórica. Tal vez se profundizó, sí. Y yo creo que hay dos fenómenos. Las personas que se retiran y se van a Maldonado, porque de hecho cuando uno mira la pirámide poblacional de Maldonado por edad, es más atípica que el resto de departamentos, está mucho más envejecida, lo cual abona la hipótesis de que hay gente que se jubiló y se fue. Pero después hay otra cosa muy interesante cuando uno mira la movilidad por trabajo que surge del censo. Vemos que la zona metropolitana está creciendo, ya no es solo el cordón más cercano a Montevideo sobre Canelones. Está viniendo gente de Ciudad del Plata, está viniendo a trabajar a Montevideo de forma diaria gente de Florida, está viniendo a trabajar a Montevideo de forma diaria gente de Maldonado. Por tanto, esta mayor movilidad permite que nos vayamos a Canelones, a donde tal vez capaz que conseguimos viviendas más baratas o tenemos calidad de vida un poco mejor. O sea, creo que son las dos explicaciones. Es el elemento que es más fácil viajar desde otro lugar porque eso hace que la gente pueda ir a distancias más lejanas, y también gente que se retira y se va o a Rocha o a Maldonado. Lo que sí es que claramente hay departamentos atractores y departamentos expulsores, exacto. Montevideo es uno de los últimos. Exacto, Montevideo es uno típico. 33 también ya estuvo en la cola del vagón, en la cola del tren, digamos, en el censo pasado. Expulsónico, Batalla 33 en su momento. Que ahí está. Ahí tenés un ejemplo. Claro. Ahí tenés un ejemplo. Claro, es verdad que en el censo del 95 fue. En el 2011. No, claro, en 2011, pero en 2011 ya estaba en otro lado. O sea, ahí aparece expulsado de un lado. Estás vos, claro. En la variación de censo 2011-1996 estás vos. Ahí va. Claro, en esa ola estabas vos. Me fui a 33, en el 2011 me fui a Canelones. Y la idea que uno tiene, ¿no? De que así como el que vive en Montevideo crece, se jubila eventualmente y se quiere ir afuera de la capital, y no hay una entrada de gente del interior que viene acá a pasar su adultez, ¿eso no cambia la balanza esa? Muy bien, interesante, porque Montevideo es un departamento expulsor, sobre todo. Cuando ustedes miran quién se fue a Canelones y quién se fue a Maldonado, el primer origen es Montevideo. Pero es un departamento atractor de otros departamentos del país. Así que tiene ese doble rol, pero claramente en el saldo
pierde. La balanza de gente que entra y sale no, Sí. no es tan positiva. No. Y otro dato, porque estamos hablando de la información que hay. Sí. ¿Cuál es la información que no hay? O sea, la tasa de omisión, ¿no? Gente que vos Sí. sabés que en realidad no llegaste a medir. Porque eso en realidad como que te condiciona todo el censo. Saber Bueno, que sí. tenés una tasa alta de omisión te arroja un poco dudas sobre cuán fiables son los datos. Mientras más baja es, mejor. Claro. Hay dos respuestas, te voy a dar dos respuestas, no es una única. Por un lado es 0, y ahora te explico. Y por otro, cuando mirás solo el operativo de campo presencial y vía web, allí tenemos un 3,9% de omisión propiamente dicha. Esto puede ser, por ejemplo, personas que los hogares declararon 2 y habían 3, o alguna vivienda que no la identificamos en campo. Esto es 3,9%. Y después hay 6,4% que es no respuesta. Son viviendas que sí las ubicamos y que no logramos contactar a los moradores. Pero este porcentaje que acabo de decir, nosotros tenemos información de registros administrativos de estas personas. Y con eso proyectan. Con esto son personas reales Sí. que hacen parte de los microdatos del censo. O sea, en el censo tenemos 3.499.451 filas. Todas son personas. Una persona. Por tanto, digamos, este es el primer censo combinado que se hace en Uruguay que permite completar la información a partir de registros administrativos. ¿Ah? Entonces, y una cosa interesante, que no sé si ustedes lo sabían, pero digamos, a nivel de localidades pequeñas del país, en todos los censos pasados, y esto ocurre también en otros censos en América Latina, lo que se reportaba era el número de personas a las que logramos contactar en el operativo de campo. Pero siempre había un porcentaje de omisión desconocido. Claro. No sé, voy a hablar de mi pueblo, Minas de Corrales en Rivera. No sé, creo que habían 3.500 habitantes en el censo de 2011. Pero allí faltaba una proporción que no teníamos idea de cuál era. Ahora, a partir de los registros administrativos, sabemos de esta otra parte y sabemos que viven en Minas de Corrales. O sea que la cifra que ustedes ven ahora en el visualizador de Minas de Corrales incluye a la que contactamos y a la que no. Ahí va. Por primera vez. Me interesa porque salió información, el observador en su momento había publicado de que se hablaba que la omisión había girado en torno del 10%. No sé si ese 6 más ese 3,9 habla de un 10% Claro, de digamos, omisión. Exacto, pero digamos, de omisión sobre la enumeración por cuestionario. Claro. Nosotros tenemos ese 10% proveniente de registros administrativos. Pero esos registros administrativos te permiten sacar todos los datos que incluye el formulario. No todos, Ujú. pero te permiten saber sexo, edad y dónde vive esta gente y algún otro dato adicional. Y ahí, por ejemplo, ¿sabés que hay un sesgo? Por ejemplo, en las omisiones, o sea que esas personas no censadas pertenecen a determinadas regiones, a determinados estratos sociales. Sí, porque como los tenemos identificados, sabemos que allí, por ejemplo, el estrato de 20 a 25 años varones es un tema. Esto ya estaba identificado en censos pasados, porque, digamos, uno de los censos pasados sabía dónde estaba localizada la omisión. La cuestión que no teníamos información a nivel de individuos. O sea, uno sabía que el 4% que se omitía, a través de una encuesta, digamos, uno sabía más o menos el perfil de estas personas. Pero no tenía información sobre ellos. O sea, uno no sabía con exactitud quiénes eran y exactamente qué edad, qué sexo y alguna otra variable adicional tenían. En este censo sí lo tenemos. Entonces, por eso la respuesta no es tan simple, ¿sí? Y nada, digamos, la metodología que empleamos es básicamente... Perdón, es gente de entre 20 y 25, hombres entre 20 y 25 años, determinado estrato social, o sea, o parejo para todos lados. Bueno, digamos, allí lo que tenemos es, no hay una localización homogénea en el territorio, Ujú. con lo cual sabemos que algunos pertenecen, sí, a barrios de estratos socioeconómicos más bajos, por ejemplo. Ahí está. ¿Tá? Entonces, digamos, si bien uno no tiene la información sobre ingresos de estas personas, de hecho tampoco lo tenemos en las preguntas del censo, pero por dónde se localizan, porque, digamos,
Nosotros, de ese porcentaje no recogido en campo, sabemos sexo, de edad y dónde viven, digamos, porque tenemos una dirección de residencia. ¿no? ¿Ese 10% de omisión del que se habla es un 10% de hogares o de personas? De personas. De personas. De personas. Entonces la explicación más rápida es, antes no podías saber cuántos estaban omitidos o cuántos dejabas de censar, pero lo estimabas en función de encuestas. Exacto. Ahora lo que haces es completás eso con registros administrativos y tenés los nombres, no llegas a tener información tan profunda de ese porcentaje. Pero sí tenés cuestiones básicas numéricas, demográficas y sabés la persona. Sí, sabés quién es. Pero cuando te dicen que supera el umbral de lo aceptable, ¿no? Que es lo que ha dicho, digamos, el sindicato de empleados del INE, ¿no? No entendieron. No entendieron por qué. No entendieron. Porque no preguntaron. Y hoy hicimos una reunión para todos los funcionarios del INE para explicar la metodología, tampoco fueron. ¿Y la explicación que le tendrías que dar a ellos, cuál sería? Es esta. La de que por registros administrativos vos podés saber las características de estas personas no censadas. Les daría esa, les daría otra que iría a la crítica del censo web. El 35% de los países que en esta ronda censal hizo censo lo hizo vía web. En Europa el 66%. Y una de las críticas era el censo web. Entonces... ¿Y cuánto terminó siendo acá entonces? El censo web, de lo enumerado por cuestionario, un 60% se enumeró vía web, que es récord en América Latina. Bien. Otra de cómo fue hecho el censo y algunas otras características. Y después nos metemos al contenido, que es lo más jugoso para la gente. El tema de la divulgación de los datos. Por ejemplo, ¿se esperó ahora para que pasara la elección? ¿O cómo fue eso? Entiendo que hay mucha gente que lo pregunta, ¿no? Sí, está muy bien, digamos. Nada, si vemos lo que hicieron los funcionarios en los últimos 10 días, trabajando 14 horas, nos vamos a dar cuenta que llegamos a esta fecha, digamos. Se llegó porque se llegó a nivel del trabajo. Se llegó porque se llegó al nivel de trabajo. Es decir, esto implica trabajos de validación de esta información. Aprovecho de decir que tenemos bastante más información para validar los datos que lo que se contaba históricamente. Esto porque en el país existen más datos. Por ejemplo, tenemos información a partir de consumo de los medidores de UTE que permiten aproximarnos a una estimación de la población a nivel de localidades a través de algunos modelos y que permiten, por tanto, chequear si lo que nos está dando en el censo es consistente con esa información. Eso antes no era posible, estos datos no estaban disponibles. Y además, las encuestas de evaluación censal que permiten tener una estimación de la omisión global no tienen potencia para tener estimaciones de la omisión a nivel de localidades, que ahora sí podemos hacerlo, y podemos, por tanto, contrastar que estos datos agregados de registros más lo enumerado por cuestionario son más o menos consistentes con las otras fuentes de información, ¿no? Todo esto también me imagino sirve como ensayo de algo que has hablado en otro momento, que el futuro del censo no va a ser como lo conocimos hasta ahora, sino que van a ser precisamente censos a través de registros administrativos. Exacto, y acá fui duro en mi respuesta anterior con el sindicato, trato de ser más suave en el sentido de que, por supuesto, digamos, estos son métodos que son bastante comunes en otras partes del mundo. Es la primera vez que se implementa en Uruguay y en algunos otros países de América Latina, sobre todo lo que tiene que ver con censo web, por ejemplo. Entonces entiendo que estas cuestiones son cuestiones nuevas para el Uruguay, no para el mundo. Y bueno, y es parte de lo educativo que uno tiene que hacer también. Ayer tuvimos una reunión donde explicamos toda la metodología del censo, que aprovecho de decir que está colgada en la web, con completa transparencia, con todos los niveles de omisión, del cuestionario, de la enumeración por cuestionario. O sea, está todo allí, lo podemos ver. Digo, porque ahí aparece tenemos una tanda, pero hay un tema de que, digamos, muchas personas están esperando algunos datos particulares. Por ejemplo, la cantidad de personas viviendo en asentamientos. Cosa que, al parecer, no estaría en este informe, o por lo menos no está accesible porque parte de los microdatos no están accesibles para toda la población. Excelente momento para dejar la pregunta planteada. Sí, y venimos con la respuesta. Muy Estamos bien, hablando con el director del INE, Diego Abual. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Diego Abual, director del INE, del Instituto Nacional de Estadística, a propósito de los datos finales del censo 2023 que se presentaron ayer. Quedaron colgadas dos preguntas de la tanda.
Fui por la segunda, porque había, digamos, interés por algunos colectivos de conocer definitivamente la población en asentamientos, porque entre otras cosas era el tema de campaña, ¿no? Aumentó, disminuyó la gente que vive en asentamientos, no solo los asentamientos, que eso, digamos, se releva por otras dependencias, pero sí la gente viviendo en asentamientos era importante, era relevante, y se suponía que estos datos finales iban a arrojar cifras definitivas. ¿Qué tenemos sobre eso? Bueno, a ver, lo que tenemos es los microdatos, que aprovecho a decir que están disponibles en el laboratorio de microdatos del INE, con ciertos protocolos de acceso, porque son los datos, digamos, de toda la población de Uruguay, pero los investigadores pueden trabajarlo. Y ya estamos trabajando con la DINISU, que es la encargada de realizar relevamientos de asentamientos y estimaciones para tener una cifra de cuántos son las personas que viven en asentamientos. Esto usualmente se hace de forma posterior a la liberación de los microdatos, ¿no? Entonces, uno no provee de todos los estudios que se pueden hacer. Por ejemplo, van a haber estudios de necesidades básicas insatisfechas, un montón de otros elementos que se desatan a partir de esta liberación de los datos. Pero lo importante es que los microdatos ya están disponibles. Ahora lo que hay que hacer es delimitar las zonas que se definen como asentamiento, que hay criterios para definirlo, y una vez que se delimita estas áreas, se cuenta la población que cae allí adentro, y ese es el número de personas que viven en asentamientos. La dificultad entonces pasa por ahí, por entender cuál es la zona que reúne las características para ser considerada asentamiento. A ver, yo no diría dificultad, simplemente hay que hacer el trabajo, es decir, simplemente aplicar las definiciones, computar, por supuesto, habrán grises en algunos lugares, tomar definiciones y computar ese número. Claro, mi pregunta iba a ir hacia ahí, porque, digamos, el INE, más allá de algunas discusiones, incluso podemos volver sobre ella sobre el final, digamos, es un organismo que está blindado de toda suspicacia política. Ahora, las direcciones son direcciones políticas, y entonces ahí ya entra otro actor a tallar sobre la interpretación de los datos o sobre qué es lo que pueden arrojar los datos. Y ahí, en un tema que es sensible desde el punto de vista político, puede generar un ruido. Bueno, pero a ver, primero que estos cálculos, o sea, los hacen los técnicos del instituto, y tienen independencia técnica, o sea, el instituto tiene independencia técnica. Y segundo, que van a estar los criterios establecidos. Y tercero, cuando asuman la siguiente gestión, o sea, va a poder mirar los datos y decir, o sea, esto es así o no. Con lo cual, digamos, yo creo que no deberíamos preocuparnos de eso. Es decir, acá lo que se va a hacer es lo que se ha hecho en muchos otros censos pasados, una vez que los microdatos están disponibles, hacer diversos cálculos. Este es uno que sé que es de especial interés. No, porque aparte incluso las propias autoridades de la DINISU habían dicho que el 10 de diciembre, cuando se les preguntaba sobre esto, el 10 de diciembre iban a estar disponibles esos datos. Y ahora nos enteramos que en realidad, o sea, el 10 de diciembre están disponibles los microdatos para hacer los cálculos. Sí, claro. No había posibilidad de que empezaran a trabajar antes sobre eso. Y bueno, no, llegamos de lengua afuera, digamos, al 10 de diciembre a la presentación de los resultados. A ver, tengo un montón de demandas. Es más, tengo algunos mensajes de Arbeleche de Inicio acá en el celular. Tengo Florencia Arbeleche, tengo mensajes también de hace varios meses que me viene preguntando el presidente del INAU porque quiere ver dónde están localizados los niños digamos, de los intendentes, que es más, tengo la invitación acá de Omar Lafluf de que vaya a Río Negro porque, digamos, sí, todo esto es lo que nos toca ahora abordar, y sé que hay mucha ansiedad, pero bueno, a ver, entre otras cosas, y eran parte de las preguntas que ustedes hacían de forma previa, uno tiene que llegar con estos datos chequeados, validados, comparados con otras fuentes externas, para que haya la entrega de datos de calidad, y bueno, y ahora tenemos todo el tiempo para hacer eso, y creo que va a llegar además de forma más que oportuna para el nuevo gobierno que arranca el 1 de marzo y las nuevas intendencias, ¿no? ¿Y se estila restringir el acceso a los microdatos? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora o no? A ver, lo que ocurría antes es que se demoraba mucho más a liberar los microdatos con un mayor nivel de acceso. Lo que nosotros dijimos es, liberémoslo. Lo que pasa es que los microdatos no están anonimizados. Y ese proceso lleva trabajo. Porque uno tiene que asegurarse de ciertas agregaciones para evitar que se identifiquen en las personas. Eso lleva cierto tiempo.
En el censo pasado esto se liberó recién en el 2013, 2 años después. Para entenderlo así en el llano, digamos, ahora con los datos que tenés, podrías, por ejemplo, saber si Diego Sass vive en un asentamiento, mientras que si estuviera anonimizado, vos sabés que hay una persona de estas características, tal edad, etcétera, etcétera, que vive en un asentamiento. Claro, Esa es la diferencia. El punto es este, digamos, si Diego Sass viviera en un pueblo con 2 personas, difícil anonimizarlo. Es, digamos, y yo digo sexo, edad y no sé qué, este es Diego Sass. Eso es lo que tengo que evitar. Entonces, eso implica un trabajo donde no se libera la información para esa localidad de 2 personas, porque si la libero, saben quién es Diego Sass. Eso hay que hacerlo. Hoy, los microdatos están absolutamente todos. Entonces, el acceso hoy, a través de procedimientos que están establecidos en la propia web del censo, yo puedo pedir acceso al laboratorio de microdatos con una firma, no sé, del decano de la Facultad de Ciencias Sociales o digamos, o la autoridad de la institución de investigación que corresponda. Yo le voy a dar acceso a esta persona, a ese laboratorio. Va a haber técnicos que van a chequear que los ejercicios que hacen no permitan identificar a nadie y se puede llevar los resultados de eso. Entonces, esto permite acelerar los tiempos. Si no, yo voy a tener que liberar los datos 2 años después. Lo estoy liberando 1 año después, más restringido, y seguramente en los próximos meses, en la medida que podamos anonimizar la base, va a tener accesos menos restringidos. Se entiende. No sé que te quería preguntar, porque están buenas estas discusiones, porque, claro, el límite de, digamos, hacer una investigación académica y hacer política también, ¿no? Que a veces son límites que está bueno verlo, Sí. ¿no? ¿Cuál es el criterio para definir, ¿no? ¿Cuándo termina el censo y cuándo se publican datos? ¿Cuáles son? Porque, claro, uno podría decir... Ahora, por ejemplo, estamos discutiendo mucho sobre, bueno, la cantidad de población, de qué departamentos se fueron, a cuál entraron. Uno podría haber dicho, no, yo voy a esperar y quiero publicar todo y publico además el dato de los asentamientos. Claro. ¿Por qué, cómo se define eso? ¿Por qué una cosa sí y otra cosa no? Claro. Porque Bueno, uno también puede decir, son decisiones que también tienen un tinte político. ¿Por qué publicar una cosa y otra no? Bueno, a ver, lo que ocurre... El entendido de política como algo más amplio, no política partidaria, ¿no? Sí. A ver, lo que ocurre usualmente, y si miramos la región, los institutos van publicando de a pedacito las cosas. Es decir, miremos cualquier país de la región y usualmente no se llega a la liberación del acceso a los microdatos rápido. O sea, se va liberando información de a pedazos porque es lo que uno va armando el rompecabezas y va pudiendo procesar. Acá lo que decidimos es, tengamos la información que aparece en el visualizador, que todos pueden acceder ahora, que es para un público, digamos, que no necesita procesar los datos, los va a ver allí, todas las pirámides poblacionales, por sexo, edad, por departamento, etcétera, etcétera. Aprovecho a decir, vamos a liberar un instrumento intermedio que va a permitir hacer diversos cortes con tablas. O sea, yo quiero el corte de, no sé, tal tramo etario, pero sumar 3 departamentos y no sé qué. Eso lo estamos elaborando para algunas semanas, de aquí a algunas semanas. Podría que el criterio es, digamos, netamente práctico, en el sentido, yo libero los datos rápido, que no necesitan un procesamiento complejo, y esos son los que tiene la mayoría de la gente. Los otros quedan atrás porque son datos que exigen procesarlos y te llevan más tiempo. ¿Y por qué los académicos dan más garantías a la hora de no divulgar información sensible? Bueno, porque hay ciertos, porque digamos, hay ciertos protocolos que se supone que tienen cierta responsabilidad, ¿no? Los académicos, pero además tenemos cierta a ver, el acceso a esto es sin celular, sin la posibilidad de elementos electrónicos para tomar fotos, y luego un control de que los ejercicios, los cortes que hicieron de los datos, no permitan decir que, bueno, hice el corte por la localidad donde Diego Sass vive y hay solo 2. No, mira, esto no puedes llevártelo porque esto permite identificar. Es un protocolo nuevo digamos. No, son protocolos habituales en el acceso a laboratorios de microdatos de los Institutos Nacionales de Estadística. Y usualmente la academia tiene allí un acceso privilegiado. Pero así que tomamos esa decisión, digamos, liberar por una parte un instrumento muy fácil, que es el visualizador, y en el otro el más difícil, que es el microdato completamente en bruto para que se trabaje. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar en la porción del medio, liberar la posibilidad de hacer cortes de tablas en la propia web del INE, ciertos agregados, quiero
3 departamentos y quiero el promedio de edad de esos 3 departamentos. Lo puedo hacer. Y en el mediano plazo, otro insumo intermedio que es la base de datos, pero un poco mutilada para proteger la anonimización. Y de forma simultánea una serie de estudios, asentamientos, necesidades básicas insatisfechas, un documento sobre migraciones, y eso es lo que se hace, ¿no? ¿Qué otros productos o qué otros datos se van a poder conocer? Mencionamos asentamientos, necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué otras cosas vamos a poder conocer a partir del procesamiento de esta información? Bueno, por lo menos en lo que esté involucrado. Sí, bueno, es parte de lo que estamos definiendo en este momento, digamos, los próximos estudios a liberar. Incluso son cosas que estamos conversando también con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Hacer una priorización. Y bueno, y seguramente, digamos, también estaremos receptivos a recibir la demanda que pueda tener el gobierno electo en términos de algunos estudios que puedan ser prioritarios hacia adelante para comenzar a encaminarlos, la ejecución de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, son cosas que estamos definiendo en este momento, pero esas 3 cosas seguro, es decir, la población en asentamientos, necesidades básicas insatisfechas, y estudios que tienen que ver con la migración. Esos son 3 estudios que usualmente se hacen y encaminaremos algunos otros también. Bien, ¿puedo hacer una fuera del censo? Sí, esto tiene que ver con censo y después la fuera del censo. Dale. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a hacer la encuesta nacional de victimización? Que digamos va a ser un espejo de las cifras de delitos que se cometen en Uruguay y que dan una aproximación a la seguridad nacional. Bueno, hoy estoy con respuestas complejas. Tiene dos partes la respuesta. Una es, nosotros tenemos un capítulo en la encuesta continua de hogares que ya estamos relevando desde julio y que ahora en diciembre completa 6 meses, y estos datos los vamos a publicar en febrero. Así que ya de aquí a poquito... ¿De victimización? De victimización. Ajá. Ahí está cuál es bien el dato, para explicarlo un poquito a la gente, ¿no? Si te robaron o si te... Claro, la diferencia de los datos que hoy se maneja casi siempre de seguridad son las denuncias. Acá es preguntarle directamente a la gente. Directamente a la gente. ¿Y la pregunta cuál es ahí? Bueno, digamos, el texto de la pregunta te lo voy a deber, digamos, pero sí va a permitir estimar hurtos, rapiñas, estafas. También hay una pregunta sobre percepción de inseguridad. Esto es interesante. No necesariamente las cosas tienen que coincidir siempre. Y por tanto, digamos, al presentar estas cifras que son basadas en lo que la gente efectivamente reporta que sufrió, también vamos a preguntar si hacen la denuncia o no. Con lo cual va a permitir tener una aproximación a cuál es la cifra de subreporte que usualmente hay en las cifras de denuncias. Claro, en el caso de los hurtos, por ejemplo, que se denuncia poco. Así que, bueno, acá pasas a ver el total de hurtos o aproximarte al total de hurtos. Y además hay una pregunta que te permite aproximarte a cuánto es la subdeclaración. Claro. Eso es básicamente lo que va a estar disponible a partir del capítulo de victimización de la encuesta continua de hogares. Y después hay otra encuesta. Ahí está. Después hay una mucho más grande, con mucha más riqueza de variables, pero claro, uno no la puede hacer todos los meses. Esa está previsto que se haga en el primer semestre del año 25. Ya estamos definiendo el cuestionario y demás, que se va a hacer cada 2 años. La frecuencia es con menos frecuencia, pero con mucho más riqueza de variables. Entonces van a haber 2 instrumentos. Uno, con menos riqueza de variables, pero que vamos a publicar datos cada 6 meses. Y otro, más rico, pero que va a ser publicado cada 2 años. Pero lo interesante es que ya en febrero vamos a publicar esto, y esto, yo diría, no creo exagerar si digo que es histórico en términos de cifras que van a ser publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y que van a sacar, digamos, un poco el foco de este debate sobre las cifras, y creo que vamos a poner más el foco sobre lo que realmente está pasando, ¿no? ¿Y te parece que va a pasar eso? Porque está bueno lo que planteas. Seguramente sean números que sean malos, en el sentido de que la sociedad los va a ver y le va a sorprender. Y ahí vos decís, está bueno sacar. La discusión que hemos tenido hasta ahora ha sido, bueno, la gente denuncia menos o no, se empeoraron las condiciones. ¿Está bien medido o no? ¿Está bien medido o no? Sí. Mejoró la seguridad enormemente o no. O no. Y
Claro, lo que existe también es la posibilidad de que tenemos dos escenarios, ¿no? Uno es escenario de madurez del sistema político, sí. donde entendemos la herramienta para qué Sí. funciona, y el otro es el escenario donde va a ser Claro. otro territorio de disputa más, donde unos van a decir, ¿vieron? En realidad no era que estábamos mejor, era que pasaba esto. Y otros van a decir, no, bueno, pero estos datos no Están más existían medidos antes. y no están. Por ¿Le eso. ves madurez al sistema político para agarrar estos datos y Bueno. no hacer política con eso? Bueno, yo acá respondería. Esta demanda de que el instituto mida esto surge de un acuerdo interpartidario, donde todos los partidos estuvieron de acuerdo en que el instituto pasara a medir esto. Esa es la primera parte de la respuesta. Lo segundo, bueno, apelo a la madurez del sistema político porque de no matar al mensajero, digamos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a publicar cifras que son sensibles, pobreza, empleo, que a veces son objeto de debate. A veces yo tengo que salir a decir, bueno, no comencemos a cuestionar, digamos, la forma que se hace. Esto siempre se hizo así, podrá tener más o menos virtudes, pero yo apelo a que eso sea lo más chico posible. Pero soy consciente de que está el riesgo para el instituto, pero es el rol que tenemos que cumplir. Por eso están los institutos nacionales de estadística. Está bien. ¿No? Perdón, Nicolás, pero se abrió esta ventana. El Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, que digamos trabaja bajo la órbita del Ministerio del Interior, ¿tendría que pasar al INE? Ese reglamento tendría que pasar al INE. Y la otra pregunta que te hago es, ¿genera la suficiente información en virtud de la cantidad de datos relevados que tiene? Bueno, yo diría lo siguiente. También las encuestas van a tener limitaciones, por ejemplo, en términos de la desagregación que podamos tener de este fenómeno. Pero las encuestas no permiten abrir por áreas geográficas pequeñas. Y allí sigue siendo muy valioso la información de denuncias, porque es así, te da un suma al nivel de una manzana. Sí. Entonces, van a ser complementarias, no sustitutas. En general, en muchos países sigue ocurriendo de que los datos provenientes de registros son publicados por los ministerios del Interior. En algunos países, estuvimos en Noruega hace un tiempo atrás, ellos publican, en base a lo que la policía les da, las cifras provenientes de registros, denuncias. Y allí hay incluso ciertas tensiones, porque nos lo contaron, digamos. Espero que esto no sea una revelación, digamos, sensible, pero... entonces, lo que pasa es que al final del día, lo más crucial en la publicación de las cifras provenientes de registros tiene que ver con elementos de cómo se registra esta información, cuán fácil es realizar las denuncias y demás, que son siempre elementos que van a quedar por fuera de la órbita del instituto, ya sea acá o en Noruega. Y eso es una cierta complicación siempre, va a ser. Entonces, ¿que lo dejarías en el Ministerio Interior? Yo creo que tal vez ya tenemos ya para entretenernos con la encuesta, digamos. ¿Y no debería generar más información en base a los insumos que tiene? No tengo ese diagnóstico, digamos. No tengo ese diagnóstico. Yo creo que, digamos, mi percepción es que el observatorio hace el trabajo bien. Lo hace ajustado en general a estándares internacionales. Siempre se pueden mejorar las cosas, sí, pero no creo que allí haya un gran problema. Yo creo que simplemente la suspicacia de cómo es un observatorio que está dentro del Ministerio del Interior, el que eventualmente puede ser evaluado por esas cifras, de que, bueno, me genera desconfianza. Digo, no creo que haya mucha cosa en términos de realmente de que no se esté haciendo el trabajo bien, pero yo creo que por ahora el instituto debería encargarse de lo que tiene que ver con las encuestas. En un futuro, si hay un acuerdo político más amplio, bueno, capaz que se podría avanzar también en términos de los registros. Pero bueno, primero consolidar lo que surge de encuestas, blindarlo, ojalá haya madurez de todo el sistema político, decir, además va a haber un proceso de aprendizaje. Es la primera vez que nosotros medimos sobre esto.
¿ah? Y estaremos mejorando, o sea, seguramente en el proceso. Bien, la última para cerrar, no sé si hay una forma rápida de responderlo, pero el INE, cuando comenzó tu gestión, hizo un cambio en la encuesta continua de hogares, un cambio metodológico que ha generado toda una discusión a propósito de sobre todo cómo se cuentan los datos de actividad, los datos de empleo y por ende los cálculos que se pueden hacer a partir de eso, como por ejemplo la masa salarial. Todos coinciden que el cambio fue bueno, fue positivo desde el punto de vista metodológico, mejora la información que se recaba o la forma en que se recaba la información, pero hay un problema, una discusión sobre cómo comparar. ¿Qué es lo que se puede comparar o qué hacemos con la comparación cuando queremos comparar datos que arroja el INE hoy en relación a periodos anteriores al cambio metodológico? Sí. La respuesta es, siempre hay un trade-off, hay un dilema entre la actualización metodológica y la comparabilidad. Siempre. Y esto, además, aprovecho a decir, el INE introdujo muchas actualizaciones metodológicas diría, aprovecho a decir, el próximo 16 presentamos un cambio de base del índice de precios de productos nacionales. Pero lo hicimos cambio de base en todos los índices económicos, porque tenían más de 10 años la base. Nos queda solo el IMS, que va a quedar para la próxima gestión, no llegamos a completarlo. Y en todos los casos hay que tener cuidado con la comparabilidad, porque, digamos, voy a poner el caso del IPC, que mide la inflación. Te cambia la canasta, ¿no? Te cambia la canasta con la cual medís los precios. Digamos, ¿la inflación en el pasado fue la misma si la canasta fuera distinta? Probablemente no. Ahora, ¿qué hago? Y esto mismo ocurre con las cifras vinculadas al empleo, con la nueva medición. La nueva medición implicó una triplicación de la muestra. Pasamos de entrevistar a 3.000 hogares a 10.000. Esto permitió mejoras de aperturas geográficas, etc. Esto mejora la precisión y de hecho reduce la varianza, el error. Si ustedes miran la serie, antes era un electrocardiograma que no te decía mucho comparar un mes con otro. Ahora es muy estable, porque claro, tenemos una muestra gigante. Ahora, sí, hay un cambio metodológico y por tanto allí, cuando queremos ir hacia atrás, hay que tener cuidado de que están mezcladas dos cosas, lo que ocurrió efectivamente y lo que proviene del cambio metodológico. Desentrañar eso no es simple. Entonces, o sea, cuando decís no es simple, hay un problema, quiere decir que hay un problema si vos comparás tratando de hacer de cuenta que el cambio metodológico no se dio, como si lo contemplás y tomás los dos datos con una metodología y con la otra. O sea, cualquiera de las dos comparaciones es problemática. Digamos, cualquiera de las dos comparaciones hay que hacerlas con precaución. Y lo mismo ocurre con todos los otros índices que tienen un cambio de base. Lo que pasó es que esta discusión además cayó en una campaña, claro, pero en la campaña electoral, si te digo, como alguien decía, 30.000, y si alguien te dice 100.000, es como una discusión que es difícil de saldar. La precaución es no se agarren de esto para hacer campaña electoral. Ese sería el consejo. Pero para delinear políticas públicas, sí tenés que tener una serie. Sí, pero por eso, otra vez, digamos, no hay una solución a este problema. Es decir, hay un dilema entre comparabilidad y actualización metodológica, punto. O sea, digamos, podés hacer algunos ejercicios, intentar... En el momento que haces el cambio, ver si hay de cuánto es el gap. Claro, pero la forma de hacerlo sería tener por un cierto tiempo dos encuestas, una con la metodología vieja y otra con la nueva. Durante un tiempo hacer las dos encuestas y decir, mirá, bueno, esta diferencia debería ser lo que el cambio metodológico ocurrió. Esto usualmente no se hace, digamos, por costos, pero por mil otras razones. Entonces, pero lo que sí, y esto creo que es importante enfatizarlo, hoy estamos midiendo mejor el fenómeno del mercado laboral. Entonces, ¿qué tenemos que usar hoy para medir si tenemos que elegir lo viejo o lo nuevo? Lo nuevo seguro. Entonces, el problema es hacia atrás. Bueno, ahora, tampoco este cambio ocurrió solo en el 2019, ¿no? Claro. Ocurrió en el 2012, ocurrió en el 2006. Digo, si vamos a discutir esto, discutamos los posibles saltos debido a cambios metodológicos en varios cambios grandes antes. Entonces, bien. Esa es un poco la respuesta. Bueno, Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística, muchas gracias. Gracias por la invitación. Fácil desviarse. Nueva Chevrolet. Nos quedó para hablar con Diego Aboal, por ejemplo, en cuántos hogares de Uruguay hay perros y gatos.
¿no? Es verdad. Data que dato de se color. prendieron. Estoy viendo una nota de Monteo Portal ahora, ¿no? Monteo.com, como le digo yo. Que me gusta conservar los viejos valores. ¿Cuántos gatos y perros? Ya lo hablamos, ¿no? En hogares, ¿no? No gatos y perros sueltos, que fue contestado en Run on Demand. Sí. Pero en hogares, ¿cuántos dicen? ¿Ya le hicieron el dato o no? No me acuerdo, pero lo vimos el preliminar en su momento, ¿no? Pero era, ponele que la mitad, que era 1 millón de perros. En hogares, capaz que... En hogares. No, 700.000 perros, te digo. Bueno, vamos a ver, porque yo estoy diciendo la nota ahora, ¿no? Así que te voy a contestar mientras leo. De acuerdo con los datos del censo 2023 elaborado por el INE, en Uruguay el total de hogares los que hay perros, gatos o ambas mascotas es de 1.106.529. O sea, un poquito más de 1 millón. Donde hay perro, gato o ambos. Este número representa el 67,2% de todas las viviendas particulares contabilizadas por el INE. O sea, ¿no? Hay más del 60% de los hogares de Uruguay tienen una mascota. Importante, ¿no? 2 de cada 3, como me hacía Alvin, que hizo economía, obviamente, y es nuestro economista estrella de Fácil Desviarse y de todo FM del Sol. También se detalla cuál es el porcentaje de hogares en los que viven específicamente perros. ¿Cuántos? 36,5%. De los hogares tienen perros. 36, y entonces capaz que no estoy tan lejos de los 700.000 que dije, ¿eh? No. Gatos, 8%. Somos Jorge. Los perros los gateros. Los gateros. Y los que tienen perros y gatos juntos, 22,7%. Ahí tenés, ¿no? O sea, el perro y gato juega fuerte. Hay mucha gente, claro, mucha más gente que tiene perros y gatos juntos que los que tiene gatos. Sí, salado. O sea, la imagen del gato y el ratón. De que es una cosa del perro u y el otra. gato, perdón. El Sí. perro Se gorrión de llevan gato, como perros y gatos. Claro, no, quiere decir que se llevan bien, que son amigos. Absolutamente. Bueno, ahí tenés el dato, Nico. No sé si. Digo, No me ponerte el interesa, temerario, la verdad que no me interesaba. ¿No te interesaba? No. Está. Bueno, está. Yo qué sé. Despreciás la información que presenta el INE. Vos No, lo crees me acreditar interesa también. No crees en la cifra de perros y gatos de Uruguay. No. Blindemos otro al más INE. que quiere erosionar Blindemos la al imagen INE. cultivada por el INE durante todos estos años. ¿Sabes cuál me no es parece, mi caso. Nico, que es la diferencia más? Digo, porque vos en realidad sos una persona de perro, ¿no? Sí. Si está la persona pro perro y está la persona pro gato, vos sos un pro perro. ¿Sabes cuál me Pero parece que es una? ya dije, ¿no? Estás abierto a experimentar. No es que esté abierto a experimentar, pero lo que digo está, el gato es una experiencia que me resulta desconocida. Yo te lo definiría así, la diferencia, ¿no? Sexual, Depende mucho del gato. Y depende mucho del gato porque no es lo mismo. Ni todos los gatos son iguales, ni todos los perros son iguales, ¿no? Así como tenés raza de perros, yo que sé, pensemos, a ver. Salvo los de Milei, ¿no? Sí, que los de Milei están en otra categoría. Pero, a ver, el perro, no es lo mismo el perro, no sé, Golden, ¿no? Sí, el clásico. qué lindo perro el Golden. El clásico perro Golden no es lo mismo que un Pitbull, ponele. Que tampoco es lo mismo que un salchicha. Y el tipo de personalidades que tienen, viste que los perros, según cómo fueron criados, a algunos les gusta más pasear, otros son más caseros, otros son más mimosos, otros no, son perros que fueron criados para pelear. Pero esa es una experiencia que me va a resultar ajena siempre, la de tener un perro con pedigree. Bueno, pero más allá del pedigree, igual dependiendo de tu perro, cuáles son sus ancestros. Claro, el perro se adopta. El perro se adopta, no discrimino, lo que digo es que en mi experiencia personal, el perro se adopta. Sí. Sos Chao. todo lo que está bien, Nico. El perro se adopta, tiene razón Nico. Pero Te gana el punto todo. De todo, Nico. No hay una que te puede ganar. No, lo que te iba a decir es que no es lo mismo el tipo de perro. O sea, me duele no llegar jamás a tener un golden, porque me parece un perro divino. A mí me gustaría tener un salchicha. Pero bueno, a lo que te iba a decir. Pero no lo voy a tener. Bueno, igual dependiendo del perro, el perro marca perro tiene ancestros que más o menos le tenés una idea, ¿no? Pero sí. Lo mismo pasa con los gatos, no todos los gatos tienen la personalidad, algunos son más mimosos, otros no, otros son más cazadores, otros no. Pero te diría que si tuviera que caricaturizar, el amor del perro hacia el ser humano es un amor que viene de un pacto primigenio donde en un momento agarramos a los lobos y le dijimos, arrimate al fuego, yo te doy comida, pero ayúdame a cazar, ¿no? Y ahí se forjó
una alianza que viene de hace muchos años. Y espalda con espalda no, falda con falda. Exactamente, el amor del perro es un amor muy inocente y puro, donde vos el perro te va a querer, sin pedir prácticamente nada a cambio. ¿No hablamos de esto ayer? No al aire. Ah. El amor del gato, No existe. el amor del gato existe, No existe. pero es un amor que vos te tenés que ganar ese amor. Sí. Porque el pacto no es el mismo. En ningún momento el ser humano y el gato hicieron un pacto de espalda con espalda. El gato se adiestró, entre comillas, ¿El amor es porque algo que hay que ganar? vio que le servía venir a cazar las pestes que tenían los seres humanos y comían a cambio. Y algunos gatos decidieron agarrar ese viaje y otros no. Y los que agarraron tampoco están 100% conformes con la humanidad. Entonces vos Que vayan nomás. el gato tiene momentos de muchísimo amor, pero vos te tenés que ganar ese amor. No es un amor inocente que te lo van a dar no importa lo que hagas. Anda El gato máquina actúa nomás. por conveniencia. Igual despliega amor, pero vos tenés que ser absolutamente devoto de ese bicho para que te entregue pizcas de amor, por ejemplo, que duerma contigo, etc. Si no, como dice Jorge, olvídate. Es otro tipo de relación. Un poco de amor incondicional. Por Jorge. eso, O sea, aguante la los sociedad perros. ya es lo suficientemente. No es una meritocracia perfecta, pero exige mucha meritocracia como para que encima llegues a tu hogar y tengas que seguir trabajando por el amor de tu mascota. El O sea, gato es tu mascota. Está bien que te quiera Bueno, por si vos lo ves derecho como divino. si vos lo ves así, la relación tan vertical. Lo otro que te iba a decir, el gato es un gran maestro sobre el consentimiento. Vos que sos todo lo que está bien. Sí. Al gato, cuando no tiene ganas de jugar contigo, ni tiene ganas de ser acariciado, y el gato. A veces el gato quiere estar en la suya. Vos vas. El 90% del ¿cómo, tiempo. ¿Cómo andás? Pero déjame, no hay un déjame en problema- paz. Estoy pero no en hay un otra. problema de consentimiento con el perro. El perro quiere siempre. Obvio. El perro quiere siempre, pero si no quiere, igual el perro se la tiene que bancar. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Bueno, tenemos una tanda, vamos a escuchar un poco de música y ya venimos. ¿Algo sobre gatos o perros? No, vamos a escuchar un temazo de Tom Petty en la voz de Katie Tunstall y la guitarra del magnánimo guitarrista de Pearl Jam. Tom Petty es casi un perro, ¿no? Para mí. como la un personalidad de Tom es como Petty. pulgoso, ¿viste? Sí, ¿No? sí, es un pulgoso. Es un pulgoso. I won't back down.